A veces el dolor nos hace hacer cosas que a los demás les parecen una locura. Cuando Frank Delaney se gastó el fondo universitario de su hijo en un aeropuerto en ruinas, todo su pueblo se puso en su contra. Las noticias locales lo llamaron tonto. Sus vecinos susurraban a sus espaldas, pero Frank no podía librarse de la sensación de que su difunta esposa intentaba decirle algo a través de sus sueños. Así que cogió sus herramientas y empezó a limpiar él solo las pistas cubiertas de maleza. Fue entonces cuando empezaron a ocurrir cosas extrañas. Emisiones de radio de una torre de control vacía, luces de pista que parpadeaban sin electricidad, planos ocultos de la época de la Guerra Fría. Lo que Frank descubrió enterrado bajo ese aeropuerto olvidado valía más de 200 millones. Pero el verdadero tesoro no era el dinero. Era la verdad sobre el pasado oculto de su familia y la oportunidad de honrar a héroes que el mundo había olvidado. Cuando unos poderosos promotores aparecieron con excavadoras y amenazas, Frank tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida. ¿Qué arriesgarías para descubrir un secreto que podría cambiarlo todo? Antes de volver a sumergirnos, dinos desde dónde nos sintonizas. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana he guardado algo extra especial para ti. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el asfalto agrietado de Main Street en Millbrook, Ohio, un pueblo que había olvidado cómo soñar. Frank Delaney estaba de pie en la puerta de su garaje, secándose la grasa de las manos con un trapo que había visto demasiados años de trabajo honesto. A sus 53 años, se comportaba como un hombre que había aprendido que la vida podía destrozarte de formas inesperadas, pero que seguías adelante de todos modos, porque rendirse no era una opción cuando había gente que contaba contigo. Su garaje se encontraba entre la ferretería de Murphy, que llevaba 6 meses cerrando temprano, y lo que solía ser el 5 y 10 de Henderson, antes de convertirse en otro escaparate vacío con ventanas rayadas de jabón. Todo el centro de la ciudad parecía una boca a la que le faltaban dientes, con huecos donde solía sonreír la prosperidad. Frank había observado este lento declive durante años, pero se había acelerado después del cierre de las fábricas. Los jóvenes hacían las maletas y se marchaban a Columbus o Cincinnati, dejando atrás a la generación anterior para que cuidara de un jardín que parecía decidido a volver a ser un páramo. Papá, el Buick de la señora Mo Patterson vuelve a hacer ese ruido. La voz de Danny se escuchó desde el interior del garaje, teñida de esa particular exasperación adolescente que Frank recordaba de su propia juventud. A sus 17 años, Danny había heredado la mente ágil de su madre y la terquedad de su padre, aunque Frank sospechaba que el chico había recibido una doble dosis de esta última. Frank volvió al familiar abrazo de aceite de motor y metal, donde los problemas tenían soluciones y el trabajo duro solía dar sus frutos. Danny estaba inclinado sobre el motor del Buick, con su pelo oscuro cayendo sobre la frente, de la misma manera que el de Sarah solía hacerlo cuando se concentraba en sus crucigramas. El parecido aún pillaba a Frank con la guardia baja a veces, un dulce dolor que había aprendido a llevar, como una vieja herida que predecía la lluvia. El alternador está fallando, dijo Danny sin levantar la vista. Pero ella no va a querer oír eso. No, asintió Frank, poniéndose los guantes de trabajo. Va a querer oír que es un arreglo de 5 que durará otros 10 años. Trabajaron en un silencio cómodo por un rato. La clase de tranquilidad que surge entre personas que entienden los ritmos del otro. Frank le había enseñado a Danny todo sobre motores, cómo escucharlos, cómo sentir lo que necesitaban, cómo sacar vida de piezas desgastadas que cualquier otra persona habría tirado. Era el tipo de conocimiento que se transmitía de padre a hijo como una herencia, una sabiduría práctica que no se podía aprender de los libros. El timbre de la puerta del garaje sonó, y la señora Chen entró arrastrando los pies, llevando un plato cubierto con papel de aluminio. Se acercaba a los 80, pero se movía con la precisión cuidadosa de alguien que había aprendido a navegar por un mundo que no siempre era amable con las ancianas chinas en pequeños pueblos de Ohio. Frank la conocía desde hacía 20 años, desde que se había mudado a Millbrook para estar más cerca de su hija. Su marido había fallecido el año anterior al de Sarah, y habían forjado un vínculo por la comprensión compartida de lo que significaba levantarse cada mañana en una casa vacía. «Chicos, tienen que comer», dijo, dejando el plato en el banco de trabajo de Frank. «Comida de verdad, no de lo que se han estado alimentando».
Frank levantó el papel de aluminio para revelar empanadillas caseras, aún calientes. El gesto era típico de la señora Chen, amabilidad práctica entregada sin aspavientos ni expectativas de agradecimiento. En un pueblo donde la gente se aislaba cada vez más por sus propias luchas, ella seguía siendo obstinadamente generosa. No tiene por qué seguir dándonos de comer, dijo Frank, aunque ya estaba cogiendo una de las empanadillas. Necesito seguir cocinando, respondió ella. Es demasiada comida para una sola persona. Además, Sarah me atormentaría si los dejara consumirse. La mención del nombre de Sarah se posó sobre ellos como polvo a la luz de la tarde. Habían pasado 2 años desde que el cáncer se le había llevado. 2 años desde que el mundo de Frank se había reorganizado en torno a la ausencia en su centro. Aún llevaba su anillo de casado, aún guardaba su taza de café en el armario. Aún a veces estiraba la mano para coger el teléfono y llamarla cuando sucedía algo interesante. El dolor, había aprendido, no era algo que se superaba. Era algo a lo que te acostumbrabas a cargar. Danny se había tomado la muerte de su madre de forma diferente, refugiándose en los estudios y trabajos a tiempo parcial, con la concentración obstinada de alguien que intenta huir del pesar. Se había vuelto serio más allá de sus años. Se preocupaba por las solicitudes universitarias y las becas con una intensidad que le recordaba a Sarah planeando su boda. Decidida a controlar cada detalle, porque algunas cosas en la vida eran demasiado importantes como para dejarlas al azar. Las cartas de la universidad deberían empezar a llegar pronto, dijo la Srachen como si estuviera leyendo los pensamientos de Frank. Tenía un talento para saber lo que la gente pensaba, probablemente por años de observar cómo se desarrollaba la naturaleza humana en la mesa de su cocina. Danny se enderezó del motor, secándose las manos en un trapo de taller. Me aceptaron en Ohio State la semana pasada. Programa de ingeniería. Frank sintió una oleada de orgullo mezclada con algo que podría haber sido pánico. Ohio State significaba que Danny se iría. Significaba que el garaje estaría en silencio, que Frank estaría verdaderamente solo por primera vez desde que Sarah se había enfermado. Había estado ahorrando cada dólar extra para la educación de Danny, trabajando los fines de semana y días festivos, aceptando trabajos que otros mecánicos no querían tocar. El futuro del chico era la única cosa que Frank sentía que aún podía controlar. Eso es maravilloso, dijo la señora Chen, y Frank pudo escuchar una alegría genuina en su voz. Sarah estaría muy orgullosa. La expresión de Danny se suavizó al mencionar a su madre. Incluso ahora, 2 años después, aún buscaba su aprobación en los espacios vacíos donde ella solía estar. Frank reconoció el hábito porque él también lo hacía. Tomaba decisiones basándose en lo que Sarah habría querido, manteniendo la fe en un amor que la muerte no podía borrar del todo. La tarde transcurrió con el ritmo constante del trabajo. Frank reemplazó el alternador de la señora Patterson, mientras Danny se encargaba de un cambio de aceite en la camioneta de Pete Morrison. Pete era dueño de la cafetería al final de la calle y había estado acudiendo a Frank para pedirle consejos sobre coches desde antes de que Danny naciera. Era uno de los pocos dueños de negocios que había logrado mantener sus puertas abiertas, principalmente porque la gente siempre necesitaba un lugar para tomar café y quejarse de sus problemas. Alrededor de las 4:00, el propio Pete se acercó, atraído por el olor de las empanadillas de la señora Chen y la posibilidad de evitar los preparativos para la hora pico de la cena durante otros 10 minutos. He oído que a Rodríguez, del banco, sus jefes lo están presionando de nuevo, dijo Pete, sentándose en una caja volcada que servía como el rincón de conversación no oficial del garaje. Más conversaciones sobre consolidar sucursales. Frank apretó un tornillo con más fuerza de la necesaria. Rodríguez lo había estado presionando sobre la hipoteca del garaje, sugiriendo que podría ser el momento de considerar vender y mudarse a un lugar con mejores oportunidades. Como si las oportunidades fueran algo que pudieras empacar en una maleta y llevar de un lugar a otro. El hombre solo está haciendo su trabajo, dijo Frank, aunque no sonaba convencido. Su trabajo es mantener a la gente en sus casas, no echarlos, respondió Pete. A veces creo que esta gente de los bancos olvida que no somos solo números en una hoja de cálculo. Danny levantó la vista del cambio de aceite. Quizás deberíamos considerarlo, papá. El garaje no nos está haciendo ricos, precisamente. Frank sintió que algo se le apretaba en el pecho.
El garaje era más que un negocio. Era el lugar donde había construido su vida con Sarah, donde ella le había traído el almuerzo en las tardes tranquilas, donde Danny había dado sus primeros pasos entre el banco de herramientas y el elevador hidráulico. Vender sería como admitir que la vida que habían construido allí ya no importaba. Este lugar ha sido bueno para nosotros, dijo Frank en voz baja. Tu madre pintó esas paredes. Aprendiste a trabajar en estos pisos. Algunas cosas valen más que el dinero. La señora Chen asintió con aprobación. Ella entendía el peso de un lugar, la forma en que ciertas ubicaciones mantenían la forma de las personas que las habían amado. Su propia casa estaba llena de muebles que habían pertenecido a su difunto marido. Habitaciones dispuestas exactamente como habían estado cuando él estaba vivo. A medida que el día terminaba, Frank caminó por su casa con la atención cuidadosa de alguien que realiza un inventario. La sala de estar aún tenía el sillón de lectura de Sarah, colocado para captar la mejor luz de la ventana occidental. Sus marcapáginas aún sobresalían de novelas a medio terminar, marcando lugares a los que ella nunca volvería. En el mostrador de la cocina estaba su colección de gallos de cerámica. Cada uno era una pequeña celebración de la felicidad doméstica que ahora parecía burlarse del silencio. En el dormitorio, Frank se sentó en el borde de la cama y sacó la caja de herramientas de madera donde guardaba sus posesiones más importantes. Dentro, bajo los papeles del seguro y la escritura de la casa, yacía el álbum de fotos de Sarah. La cubierta de cuero estaba desgastada por el manejo y las páginas contenían la historia visual de sus 23 años juntos. Fotos de boda donde ambos parecían increíblemente jóvenes. Los primeros pasos de Danny, el primer día de escuela, la graduación de la secundaria, el último cumpleaños de Sarah, donde había insistido en hacer su propio pastel a pesar de la fatiga de la quimioterapia. Frank pasó las páginas lentamente, permitiéndose recordar cuando su futuro se extendía ante ellos como un camino abierto. Habían planeado viajar después de que Danny se graduara, tal vez visitar a los primos de Sarah en California, o hacer ese crucero a Alaska del que ella siempre hablaba. En cambio, le quedaban fotografías y el dolor persistente de conversaciones inacabadas. Danny apareció en la puerta, vacilante, como suelen hacer los adolescentes cuando quieren hablar de algo importante, pero no saben cómo empezar. ¿Estás bien, papá? Frank cerró el álbum con cuidado. Solo pensaba en tu madre. Estaría orgullosa de que te aceptaran en Ohio State. Estaría preocupada por el dinero, dijo Danny, sentándose en la silla junto a la ventana. ¿Sabes cómo era con las deudas? Frank lo sabía. Sarah había llevado el presupuesto de la casa en un cuaderno de espiral, registrando cada gasto con la devoción de alguien que había crecido, entendiendo que el dinero era algo que se guardaba porque nunca se sabía cuándo podría acabarse. Ella habría encontrado la manera de pagar la educación de Danny sin pedir prestado, probablemente trabajando turnos extras en el hospital donde había sido enfermera. Nos las arreglaremos, dijo Frank. Eso es lo que hace la gente. Se las arregla. Danny estudió el rostro de su padre a la luz de la lámpara. A veces me pregunto qué pensaría de nosotros ahora, si estamos bien sin ella. La pregunta quedó suspendida en el aire como el humo de una vela que acababa de ser apagada. Frank se preguntaba lo mismo todos los días. ¿Estaban honrando la memoria de Sarah o simplemente seguían los pasos de vivir? ¿Estaban construyendo algo significativo o solo marcando el tiempo hasta que pudieran estar con ella de nuevo? Creo que querría que fuéramos felices, dijo Frank finalmente. Pero creo que entendería que la felicidad tarda en volver a encontrarse. Afuera, Millbrook se sumió en la tranquilidad de la noche. Las farolas se encendieron a lo largo de Main Street, iluminando aceras vacías y escaparates cerrados. En algún lugar en la distancia, el silbato de un tren resonó a través de la llanura de Ohio, llevando su carga hacia lugares donde la gente todavía creía en la posibilidad de algo mejor. Frank devolvió el álbum de fotos a su lugar en la caja de herramientas, junto a la pequeña caja de terciopelo que guardaba el anillo de compromiso de Sarah. Nunca había podido guardarlo permanentemente, pero tampoco podía soportar verlo sobre su tocador. Así que vivía en la caja de herramientas con los otros tesoros, demasiado preciosos para exhibirlos, pero demasiado importantes para descartarlos. Mientras se preparaba para dormir, Frank se encontró pensando en los sueños, no en los ambiciosos que persigue la gente joven, sino en los sueños tranquilos que llegan al dormir, en los que los muertos visitan a los vivos y a veces intentan decirles cosas que necesitan saber. Últimamente,
Sarah había estado apareciendo con más frecuencia en sus sueños, siempre en lugares que él no reconocía, siempre acompañada por un hombre con un uniforme de piloto de época que le resultaba familiar, pero cuyo rostro Frank nunca podía recordar al despertar. El piloto nunca hablaba, pero Sarah siempre parecía estar tratando de decirle algo importante, algo urgente a Frank. Señalaba horizontes distantes o hacía gestos hacia objetos que Frank no podía ver con claridad. Cuando se despertaba, se quedaba con la frustrante sensación de que se había perdido algo crucial, como si llegara a un cine justo cuando la escena importante estaba terminando. Esa noche, mientras Frank se acomodaba en la cama vacía que aún olía ligeramente al perfume de Sarah, se encontró esperando que los sueños volvieran. Tal vez esta vez entendería lo que ella intentaba decirle. Tal vez esta vez sería lo suficientemente listo para escuchar. Fuera de su ventana, la noche se posó sobre Millbrook como una manta subida hasta la barbilla de un durmiente. En unas pocas horas, otro día comenzaría, trayendo consigo las rutinas familiares de trabajo y preocupación, la progresión constante de la vida ordinaria en un pueblo que el tiempo parecía estar olvidando. Pero en el espacio entre el despertar y el dormir, en el reino donde el amor trasciende la muerte y lo imposible a veces parece al alcance, Frank Delaney se preparó para recibir cualquier mensaje que su esposa pudiera tener para él. Cerró los ojos y esperó la mañana o los sueños, lo que llegara primero. Frank no había planeado asistir a la subasta del condado. Había pasado en coche por el juzgado ese sábado por la mañana de camino a recoger piezas para el Buick de la señora Patterson cuando notó la multitud reunida alrededor del podio del subastador. Algo en la escena lo atrajo. Tal vez fue la forma en que la luz de la mañana atrapaba las motas de polvo que bailaban sobre los postores reunidos. O tal vez fue simplemente la necesidad humana de presenciar los finales de otras personas. El subastador, un hombre delgado con una voz que se extendía por la plaza del juzgado como la de un pregonero de feria, se abría camino a través de una colección de equipos agrícolas y artículos para el hogar. Frank reconoció algunos de los artículos de la casa de los Henderson. La familia finalmente había dejado de luchar contra el banco y se había mudado a Florida para vivir con su hija. Era una historia que se había vuelto deprimentemente común en Millbrook. Frank se encontró de pie junto a Pete Morrison, quien observaba una cafetera de calidad de restaurante, con la mirada calculadora de un hombre que se gastaba la mayor parte de sus ganancias en reparaciones de equipos. «No esperaba verte aquí», dijo Pete sin apartar la vista del bloque de subastas. «No esperaba estar aquí», respondió Frank. «Solo estaba de paso». El subastador pasó a artículos más grandes, y Frank estaba a punto de irse cuando escuchó las palabras que lo cambiarían todo. A continuación, tenemos el aeropuerto municipal de Millbrook, una propiedad de 37 acres, que incluye pistas de aterrizaje, instalaciones de hangar y torre de control. La puja comienza en $15,000. Frank sintió que algo se movía dentro de su pecho, como si un engranaje encajara en su lugar. El aeropuerto. No había pensado en él en años, pero de repente pudo imaginarlo perfectamente, tal como se veía cuando tenía 12 años y su padre lo había llevado allí para ver a los aviones fumigadores repostar. El recuerdo regresó con una claridad asombrosa. El olor a combustible de aviación, el sonido de los motores de las hélices calentándose, la sensación de que el mundo entero se extendía más allá de esas pistas de aterrizaje, esperando a ser explorado. $15,000. «¿Oigo 15?» gritó el subastador. Un hombre con un traje caro levantó la mano. Frank lo reconoció como uno de los promotores que habían estado dando vueltas a Millbrook como buitres, comprando propiedades para centros comerciales y cadenas de restaurantes. Detrás de él estaban otros dos hombres con trajes similares, todos con las expresiones de confianza de las personas que estaban acostumbradas a conseguir lo que querían. $15,000 para el caballero de traje azul. «¿Oigo 20?» Frank sintió que su mano se levantaba antes de que su cerebro pudiera detenerla. $20,000 para el caballero con la camisa de trabajo. «¿Oigo 25?» Pete se giró para mirar a Frank con la expresión de alguien que ve a un amigo dar un paso frente a un camión en movimiento. «Frank, ¿qué estás haciendo?» Frank no respondió porque no lo sabía. Todo lo que sabía era que algo en lo más profundo de su pecho le decía que el aeropuerto le pertenecía,
que se suponía que debía tenerlo, que Sarah había estado tratando de contarle sobre él en esos sueños donde ella estaba junto al piloto de época. La puja escaló rápidamente. 25 se convirtió en 30, 30 se convirtió en 35. Los promotores parecían molestos, pero no particularmente preocupados. Probablemente estaban acostumbrados a superar las ofertas de los lugareños que se ponían sentimentales con los edificios antiguos. Frank podía sentir el fondo universitario de Danny quemándole el bolsillo mental. Podía oír la voz de Sarah advirtiéndole que no tomara decisiones impulsivas, pero siguió pujando de todos modos. En $50,000, uno de los promotores se retiró. En 60, el segundo lo hizo también. Ahora solo quedaban Frank y el hombre del traje azul, que ahora miraba a Frank con la clase de irritación reservada para los insectos que se negaban a ser espantados. $70,000, gritó Frank con la voz más firme de lo que se sentía. El promotor conferenció con sus asociados, con las cabezas inclinadas en susurros urgentes. Finalmente se enderezó y asintió al subastador. $75,000. Frank cerró los ojos y vio a Sarah de pie en un campo que no reconocía, señalando algo más allá del horizonte. El piloto a su lado asintió con aliento, como si entendiera algo que Frank aún no había descubierto. $100,000, dijo Frank. La multitud se quedó en silencio. $100,000 era una cantidad seria en Millbrook, el tipo de dinero que representaba años de ahorro cuidadoso o un préstamo desesperado. La expresión de confianza del promotor se agrietó ligeramente por los bordes. 10, contó el promotor, pero había menos convicción en su voz ahora. Frank pensó en la carta de aceptación de Danny para Ohio State, en las solicitudes de beca que habían llenado juntos, en el futuro que le había prometido a su hijo. Luego pensó en el rostro de Sarah en sus sueños, en la urgencia en su expresión, en la sensación de que algo importante lo esperaba en ese aeropuerto. $125,000, dijo Frank en voz baja. El promotor se encogió de hombros y se marchó, murmurando algo sobre lugareños locos y malas inversiones. El subastador llamó a otros postores 2 veces más, pero la multitud se había quedado en silencio, todos mirando a Frank, como si acabara de anunciar su intención de volar a la luna. Vendido por $125,000 al postor número 47. Frank se quedó allí por un momento, dejando que la realidad se asentara. Acababa de gastar todo el fondo universitario de Danny en 37 acres de asfalto agregatado y edificios abandonados. Había tomado la decisión más impulsiva e irracional de su vida, y no podía explicar por qué se sentía como lo más correcto que había hecho. El papeleo tardó 1 hora. Frank firmó su nombre en documentos que transferían la propiedad del aeropuerto municipal de Millbrook del condado a Frank Delaney, ciudadano privado y aparente lunático. La secretaria que procesó la transacción no dejaba de mirarlo con preocupación, como si esperara que de repente recobrara el sentido y exigiera que le devolvieran su dinero. Para cuando Frank llegó a casa en coche, la noticia ya se había difundido a través de la eficiente red de chismes de Millbrook. La señora Chen lo estaba esperando en el porche delantero, con el rostro en una máscara de preocupación educada que no ocultaba del todo su desconcierto. «Frank», dijo con cuidado, «Pete Morrison me llamó. Dijo que compraste el aeropuerto». «Lo hice», respondió Frank, sorprendiéndose de lo normal que sonaba su voz. «¿Con qué dinero?» Frank se sentó en los escalones del porche junto a ella, con el fondo universitario de Danny. La señora Chen se quedó en silencio por un largo momento, procesando esta información con la cuidadosa deliberación de alguien que había aprendido a no juzgar las decisiones de otras personas demasiado rápido. Finalmente preguntó, «¿Por qué?» «No lo sé», admitió Frank. «Simplemente tenía que hacerlo». Cuando Danny regresó a casa de su trabajo en la tienda de comestibles, encontró a Frank sentado en la mesa de la cocina con la escritura del aeropuerto extendida frente a él. El chico miró el rostro de su padre y supo que algo había cambiado. «Papá, ¿qué pasa?» Frank le contó sobre la subasta, sobre la guerra de pujas, sobre el momento en que todo lo demás se había desvanecido, excepto la certeza de que necesitaba ser dueño de ese pedazo de tierra. Vio el rostro de su hijo pasar por una serie de expresiones: confusión, incredulidad y finalmente un tipo de ira devastadora que Frank nunca antes había visto. «Gastaste mi dinero para la universidad», dijo Danny lentamente, «en un aeropuerto abandonado». «Sí». «Sin hablar conmigo al respecto». «Sí».
Danny se quedó allí por un momento, con las manos apretadas a los lados, como si estuviera tratando de decidir si gritar o llorar. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila y controlada de una manera que era de alguna manera peor que un grito. Mamá habría hablado conmigo primero, dijo. Mamá nunca habría tirado mi futuro por un impulso loco. Las palabras golpearon a Frank como un golpe físico. Danny tenía razón, por supuesto. Sarah los habría sentado a los dos en esa misma mesa de la cocina. Habría hecho listas y considerado alternativas. Habría encontrado una manera de honrar cualquier instinto que estuviera impulsando a Frank sin sacrificar la educación de su hijo. Pero Sarah no estaba aquí. Y Frank estaba tomando decisiones basadas en sueños y sentimientos que no podía explicarle a un racional chico de 17 años que tenía todo el derecho a estar furioso. Sé que no tiene sentido, dijo Frank. Sé que parece una locura, pero algo me dice que esto es importante, que tu madre está tratando de decirme algo a través de estos sueños. ¿Sueños? La voz de Danny se quebró ligeramente. ¿Arruinaste a nuestra familia por sueños? Esa noche, Frank yacía en la cama mirando al techo y preguntándose qué había hecho. Danny no le había hablado desde su conversación en la cocina. Había cenado en silencio y se había ido a su habitación sin decir buenas noches. La casa se sentía más pequeña de alguna manera, como si el peso de la decisión de Frank los estuviera aplastando a todos. Pero cuando finalmente se durmió, Sarah lo estaba esperando en el sueño. Estaba de pie junto al piloto de época en una colina con vistas al aeropuerto, y por primera vez estaba sonriendo. El piloto se inclinó ante Frank con un gesto que parecía decir, «Bien hecho», y Sarah murmuró palabras que Frank no podía oír del todo, pero que de alguna manera entendió. Cuando se despertó, Frank supo que había tomado la decisión correcta, incluso si no podía explicársela a nadie más. El aeropuerto lo estaba llamando, y Sarah había estado tratando de señalarle el camino todo el tiempo. Cualesquiera que fueran los secretos enterrados en esas pistas de aterrizaje abandonadas y hangares olvidados, Frank iba a encontrarlos, incluso si le costaba todo lo que le quedaba. La historia se publicó en las noticias locales 3 días después de la subasta. Frank estaba trabajando bajo el capó del coche patrulla del ayudante Miller cuando Pete irrumpió por las puertas del garaje, con la cara enrojecida de emoción y algo que podría haber sido pánico. «Frank, tienes que ver esto», dijo Pete, blandiendo su teléfono como prueba en una escena del crimen. «Canal 8 acaba de sacar una historia sobre ti. Te llaman el soñador del aeropuerto». Frank se secó las manos en un trapo de taller y aceptó el teléfono. La noticia era peor de lo que había imaginado. La reportera, una mujer joven con el pelo perfectamente peinado y un tono de burla apenas disimulada, se paró frente a las puertas del aeropuerto mientras describía la impactante compra impulsiva de Frank de la instalación de aviación abandonada. Entrevistó a varios habitantes del pueblo, incluido el concejal Bradley, quien expresó su preocupación por el estado mental de Frank y sugirió que la compra podría ser motivo de una evaluación psiquiátrica. La peor parte fue el metraje del propio Frank, capturado por el teléfono móvil de alguien durante la subasta. Se veía con los ojos desorbitados y desesperado, su mano disparándose para pujar con los movimientos bruscos de un hombre poseído. El pie de foto en la parte inferior de la pantalla decía, «Mecánico local gasta el fondo universitario de su hijo en un aeropuerto abandonado». «Me hacen parecer que he perdido la cabeza», dijo Frank, devolviéndole el teléfono a Pete. «¿La has perdido?», preguntó Pete suavemente. Antes de que Frank pudiera responder, el timbre de la puerta del garaje sonó y Rodríguez entró. El banquero parecía incómodo, su habitual confianza pulida reemplazada por el comportamiento torpe de alguien que da una mala noticia a un amigo. «Frank, tenemos que hablar», dijo Rodríguez, mirando a Pete con evidente reticencia. Pete captó la indirecta y se hizo a un lado, murmurando algo sobre revisar el café en la cafetería. Cuando estuvieron solos, Rodríguez sacó una carpeta de papel manila y la puso sobre el banco de trabajo de Frank. «El banco está preocupado por sus recientes decisiones financieras», comenzó Rodríguez con cuidado. «Dado el retiro sustancial de su cuenta de ahorros y la naturaleza inusual de la compra, mis supervisores están cuestionando su capacidad para mantener sus obligaciones de préstamo existentes». Frank sintió que se le tensaba la mandíbula. «Mis pagos de la hipoteca están al día.
Sí, pero ha agotado sus activos líquidos. Si algo le sucediera al garaje, una falla del equipo, un reclamo de responsabilidad, una caída en el negocio, no tendría ningún colchón. El banco necesita una garantía de que puede cumplir con sus obligaciones. Rodríguez abrió la carpeta y sacó una hoja de papeles. He preparado algunos documentos preliminares para una evaluación de la propiedad. Si va en serio con esta aventura del aeropuerto, tendrá que demostrar su viabilidad como garantía o tendremos que discutir arreglos alternativos para sus préstamos existentes. Frank miró los papeles sin tocarlos. ¿Arreglos alternativos? En lenguaje bancario, eso significaba procedimientos de ejecución hipotecaria, reestructuración de pagos o venta forzada. Rodríguez le estaba dando una advertencia educada de que su castillo de naipes financiero estaba a punto de colapsar. ¿Cuánto tiempo tengo?, preguntó Frank. 60 días para proporcionar un plan de negocios o un estudio de viabilidad para la propiedad del aeropuerto. Después de eso tendremos que revisar todas sus cuentas. La expresión de Rodríguez se suavizó ligeramente. Frank, lo conozco desde hace 10 años. Es un buen hombre, pero esto del aeropuerto tiene a la gente preocupada. Tal vez sea hora de considerar cortar sus pérdidas. Después de que Rodríguez se fue, Frank se sentó solo en la oficina de su garaje, rodeado de las herramientas y maquinaria familiares que habían sido su sustento durante 2 décadas. Por primera vez desde la subasta, se permitió considerar realmente lo que había hecho. Se había gastado el fondo universitario de su hijo en una propiedad que nunca había visto de cerca, impulsado por sueños e impulsos que no podía explicarle a nadie, ni siquiera a sí mismo. Pero esa noche, en lugar de ir a casa a enfrentar el frío silencio de Danny, Frank condujo hasta el aeropuerto. La valla de alambre alrededor de la propiedad estaba oxidada pero intacta, coronada con rollos de alambre que habían perdido su filo por años de intemperie. Frank tenía la llave ahora, una cosa de latón pesada que parecía pertenecer a un castillo medieval, y abrió la puerta con manos que temblaban ligeramente por la anticipación o el pavor. La pista principal se extendía ante él como un río de hormigón, agrietada y brotando hierbas, pero aún con el fantasma de su propósito original. Frank caminó por la línea central, sus pasos resonando en el vasto silencio, e intentó imaginar cómo habría sido este lugar en su apogeo. El hangar se alzaba ante él, una estructura masiva de acero que parecía inclinarse ligeramente hacia un lado, como si estuviera cansada de mantenerse en pie durante tantos años. Dentro del hangar, Frank encontró los restos de la historia de la aviación. Viejas manchas de aceite marcaban el piso donde alguna vez se habían reparado aviones. Bancos de herramientas alineaban las paredes, sus superficies marcadas por décadas de uso. En una esquina, descubrió una pequeña oficina con ventanas que daban a la pista. El escritorio todavía estaba allí, junto con archivadores y una silla de madera que crujió cuando Frank probó su estabilidad. Fue en el cajón inferior del escritorio donde Frank encontró la primera pista de que su compra podría no haber sido tan loca como todos pensaban. Escondida detrás de una colección de viejos registros de mantenimiento, había una pequeña caja de cartón, y dentro de la caja había una medalla de la estrella de bronce, deslustrada por la edad, pero aún con la inscripción clara. Por logro heroico, Thomas Kowalski, 1953. Frank volteó la medalla en sus manos, sintiendo su peso. El nombre no significaba nada para él, pero algo en encontrarla aquí en este lugar olvidado se sentía significativo. Se deslizó la medalla en el bolsillo de su chaqueta y continuó explorando. La torre de control era accesible a través de una escalera estrecha que Frank subió con pasos cuidadosos, probando cada escalón por seguridad. En la parte superior encontró una pequeña habitación llena de ventanas que ofrecían una vista panorámica de todo el complejo del aeropuerto. El equipo de radio todavía estaba allí, antiguo pero de alguna manera digno, como un anciano con un traje desteñido. Cuando Frank accionó lo que parecía un interruptor de encendido, no pasó nada, pero en realidad no lo había esperado. Mientras el sol se ponía detrás del hangar, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa, Frank se paró en las ventanas de la torre de control e intentó imaginar lo que Sarah había estado tratando de decirle. El piloto de sus sueños siempre estaba a su lado, señalando hacia este lugar, como si contuviera respuestas a preguntas que Frank no se había parado a hacer.
Cuando finalmente condujo a casa, Frank encontró a Danny esperando en la cocina. La tarea se extendía sobre la mesa como una acusación. El chico levantó la vista cuando su padre entró, y Frank vio algo diferente en su expresión. No perdón, pero tal vez la voluntad de escuchar. Fui al aeropuerto hoy, dijo Frank. Danny dejó su lápiz. Y no es solo un montón de hormigón y acero. Hay historia allí. A alguien le importó ese lugar una vez. Frank sacó la estrella de bronce de su bolsillo y la puso sobre la mesa entre ellos. Encontré esto en un cajón del escritorio. Alguien llamado Thomas Kowalski se ganó esto por un logro heroico. Danny tomó la medalla, estudiándola con la atención cuidadosa que generalmente reservaba para los componentes del motor. ¿Por qué alguien dejaría esto atrás? Tal vez no lo dejaron atrás, dijo Frank. Tal vez lo escondieron allí para que alguien lo encontrara. Por primera vez desde la subasta, padre e hijo se sentaron juntos, sin el peso de la ira entre ellos. La medalla pareció tender un puente sobre alguna brecha, ofreciendo la posibilidad de que la compra impulsiva de Frank hubiera sido guiada por algo más que la locura. Afuera, Millbrook se acomodó en otra tarde tranquila. Pero dentro de la cocina de los Delaney, dos personas comenzaban a creer que algunos misterios valían la pena ser resueltos, incluso si el costo era más alto de lo que podían permitirse pagar. Frank comenzó a pasar sus tardes en el aeropuerto, llegando después de encerrar el garaje y quedándose hasta que la oscuridad hacía imposible seguir trabajando. Se había equipado con herramientas básicas, una cortadora de césped de segunda mano que había comprado, tijeras de podar, bolsas de basura y una palanca para los obstáculos más obstinados que el tiempo y la negligencia habían creado. El trabajo era metódico y extrañamente reconfortante. Frank comenzaba en un extremo de la propiedad y se abría camino, limpiando hierbas, recogiendo escombros y revelando lentamente los huesos de lo que una vez había sido un aeropuerto en funcionamiento. Con cada día, el lugar se parecía un poco más a lo que se suponía que debía ser, y Frank sentía una sensación correspondiente de corrección que no podía explicarle a nadie más. Fue durante su tercera semana de mantenimiento nocturno que Frank descubrió el nivel del sótano debajo del hangar principal. Había estado tratando de mover un banco de trabajo pesado cuando notó que el piso de hormigón sonaba hueco en un lugar en particular. Una investigación adicional reveló una costura en el piso, casi invisible a menos que supieras dónde mirar, y una manija empotrada que requirió un esfuerzo considerable para levantar. Las escaleras descendían hacia una oscuridad que su linterna apenas podía penetrar. El aire de abajo era rancio, pero seco, lo que sugería que el espacio había estado bien sellado contra la humedad. Frank descendió con cuidado, sus pasos resonando en el espacio cerrado, hasta que llegó a una habitación que le quitó el aliento. El sótano era más grande que el hangar de arriba, extendiéndose más allá del alcance de su haz de luz. A lo largo de las paredes, Frank podía distinguir las formas de equipos cubiertos con lonas de lona. Cuando tiró de una de las cubiertas, encontró un equipo de radio que parecía sacado de una película de la Guerra Fría, tubos de vacío y interruptores, y diales etiquetados con especificaciones técnicas que estaban más allá de su comprensión. Pero fue el escritorio en el centro de la habitación lo que capturó la atención de Frank. Era más pequeño que el de arriba, más personal de alguna manera. Y cuando Frank se sentó en la silla detrás de él, sintió que estaba sentado en el centro de mando secreto de alguien. Los cajones estaban cerrados con llave, pero la palanca de Frank se encargó rápidamente del viejo mecanismo. Dentro del cajón inferior, envuelto en cuero aceitado, Frank encontró un libro de registro. La cubierta estaba grabada con el nombre Capitán James Morrison y llena de entradas que databan de 1951 a 1962. Frank lo abrió con cuidado, tratando las páginas envejecidas como artefactos arqueológicos. Las entradas eran crípticas, pero intrigantes. Morrison escribió sobre viajes de carga y entregas especiales, sobre vuelos que partían a horas extrañas y aterrizaban en aeródromos que no estaban marcados en ningún mapa civil. Había referencias a El Paquete y El Profesor, y coordenadas que parecían conducir a lugares por todo el Medio Oeste. Una entrada con fecha del 15 de noviembre de 1953 llamó la atención de Frank. Paquete entregado a TK según lo acordado. El profesor confirma la recepción y el almacenamiento en la ubicación designada. Pago completado. Esta debería ser la última entrega para esta carga en particular,
pero TK insiste en mantener los protocolos de seguridad indefinidamente. A veces creo que él sabe algo que el resto de nosotros no. TK, Thomas Kowalski, el nombre en la estrella de bronce. Frank estaba empezando a entender que su aeropuerto había estado involucrado en algo más complicado que la aviación civil. Fotografió varias páginas del libro de registro con su teléfono. Luego lo volvió a envolver con cuidado y lo devolvió al cajón. Mientras volvía a subir al nivel del hangar, la mente de Frank corría con posibilidades. ¿Qué tipo de carga requería tanto secreto? ¿Qué era lo suficientemente significativo como para que un héroe de guerra como Kowalski dedicara años de su vida a protegerlo? Cuando Frank llegó a casa esa noche, encontró a Danny esperando con un sobre de papel manila y una expresión que se encontraba en algún lugar entre la emoción y la aprensión. Carta de beca de Ohio State, explicó Danny sosteniendo el sobre. Aún no la he abierto. Frank estudió el rostro de su hijo. ¿Por qué no? Porque si la obtuve, todavía puedo ir a la universidad a pesar de lo que hiciste. Y si no la obtuve, entonces tu compra del aeropuerto realmente arruinó mi futuro. Danny volteó el sobre en sus manos. De cualquier manera, todo cambia después de que abra esto. Frank se sentó en la mesa de la cocina. ¿Quieres que lo abra yo? No. Danny respiró hondo y abrió el sobre con el movimiento decisivo de alguien que se quita una venda. Leyó en silencio por un momento, su expresión ilegible. Luego dejó la carta sobre la mesa. La obtuve, dijo en voz baja. Beca parcial. Cubre alrededor del 60% de la matrícula. Frank sintió que el alivio lo inundaba como una ola. Danny aún podía ir a la universidad. La compra del aeropuerto no había destruido por completo el futuro de su hijo, incluso si había complicado las cosas. Eso es maravilloso, dijo Frank, extendiendo la mano para coger la carta. Danny la retiró. ¿Lo es? Porque ahora tengo que decidir si asumir una deuda masiva por el 40% restante o si quedarme aquí y ayudarte a averiguar en qué diablos nos has metido. La pregunta quedó entre ellos como un desafío. Frank quería decirle a Danny que tomara la beca y huyera, que construyera una vida lejos de Millbrook y de los impulsos inexplicables de su padre. Pero también quería la ayuda de su hijo para resolver el misterio que se volvía más intrigante cada día. Encontré algo en el aeropuerto esta noche, dijo Frank, sacando su teléfono para mostrarle a Danny las fotografías del libro de registro de Morrison. Evidencia de que el lugar se usaba para algo más que vuelos civiles. Danny estudió las imágenes con la atención concentrada que aportaba a los problemas mecánicos complejos. Este capitán Morrison estaba dirigiendo algún tipo de operación de contrabando o trabajo de inteligencia. Mira la fecha, años 50, el apogeo de la Guerra Fría, y el nombre del que encontré la medalla pertenecía a Thomas Kowalski. ¿Qué probabilidades hay de que sea una coincidencia? Pasaron la siguiente hora investigando en la computadora portátil de Danny, cruzando nombres y fechas y tratando de armar una historia a partir de fragmentos de información. El obituario de Morrison lo describía como un veterano condecorado y piloto civil, pero no daba detalles sobre su servicio en tiempos de guerra. Kowalski era aún más misterioso, sin obituario, sin registros militares, sin rastro de él después de 1953. Es como si simplemente hubiera desaparecido, dijo Danny, desplazándose por los resultados de búsqueda que no arrojaban nada útil. Frank pensó en la habitación del sótano, en el elaborado equipo de radio y en la forma cuidadosa en que Morrison había documentado sus vuelos. Tal vez desaparecer era el objetivo. La mañana siguiente trajo visitantes inesperados. Frank estaba abriendo el garaje cuando un sedán negro se detuvo en la acera y dos hombres con trajes oscuros salieron. Parecían agentes federales de un programa de televisión, con gafas de sol y el tipo de expresiones serias que sugerían que no estaban allí para hablar de reparación de automóviles. Señor Delaney, el más alto de los dos hombres, se acercó con pasos cuidadosos y medidos. Soy el agente Martínez, del FBI. Este es el agente Thompson. Nos gustaría hablar con usted sobre su reciente adquisición de propiedad, el aeropuerto, entre otras cosas. ¿Hay algún lugar privado donde podamos hablar? Frank sintió que se le revolvía el estómago. Llevó a los agentes a la oficina del garaje, con la mente corriendo a través de las posibilidades. ¿Había tropezado con algún tipo de escena del crimen? ¿Era la compra del aeropuerto de alguna manera ilegal? ¿Eran Morrison y Kowalski fugitivos en lugar de héroes?
El agente Martínez se sentó en la silla frente al escritorio de Frank con la facilidad practicada de alguien que realizaba muchas entrevistas. Señor Delaney, entendemos que ha estado explorando el nivel del sótano de las instalaciones del hangar. Frank trató de mantener su expresión neutral. ¿Cómo lo saben? La propiedad ha estado bajo vigilancia periódica durante varias décadas. Cuando activó los sensores de movimiento en el sótano, nuestro sistema lo marcó para su investigación. Martínez se inclinó ligeramente hacia adelante. Necesitamos saber exactamente qué encontró allí abajo. La verdad parecía la opción más segura. Frank les contó sobre el equipo de radio, sobre el libro de registro de Morrison, sobre las misteriosas referencias a carga y entregas especiales. Les mostró las fotografías en su teléfono y describió su teoría de que el aeropuerto había estado involucrado en operaciones de inteligencia de la Guerra Fría. Cuando terminó, los dos agentes intercambiaron una mirada que sugería que Frank había confirmado algo que ya sospechaban. Señor Delaney, dijo el agente Martínez con cuidado, ¿cuánto sabe sobre la historia familiar de su difunta esposa? La pregunta golpeó a Frank como un golpe físico. La historia familiar de Sarah era un tema que rara vez habían discutido durante su matrimonio, principalmente porque no había mucho que discutir. Sus padres habían muerto cuando ella era joven, y había sido criada por una tía que había fallecido poco después de la boda de Frank y Sarah. Sarah siempre había sido muy práctica con su condición de huérfana, tratándolo simplemente como una de esas circunstancias desafortunadas que algunas personas tenían que enfrentar. Los padres de Sarah murieron cuando ella tenía 7 años, dijo Frank lentamente. Accidente de coche. Fue criada por su tía Martha en Cleveland. El agente Martínez asintió, pero su expresión sugería que esto no era una novedad para él. ¿Qué le dijo Sarah sobre el trabajo de su padre? Era conserje en algún edificio del gobierno. ¿Por qué me preguntan por Sarah? Lleva muerta 2 años. El agente Thompson habló por primera vez, su voz más suave que la de su compañero. Señor Delaney, el padre de su esposa no era conserje. Su nombre era Thomas Kowalski, y fue uno de los agentes de inteligencia más efectivos que la CIA haya empleado jamás. Frank sintió que el mundo se inclinaba ligeramente sobre su eje. La estrella de bronce que había encontrado en el escritorio del aeropuerto pertenecía al padre de Sarah, el hombre que había estado investigando. El misterioso TK del libro de registro de Morrison era el padre de su difunta esposa, el hombre que Sarah había creído que era un conserje, que había muerto en un accidente de coche cuando ella tenía 7 años. Eso es imposible, dijo Frank, pero incluso mientras hablaba, estaba recordando detalles que de repente adquirían un nuevo significado. La inusual facilidad de Sarah con los idiomas, su asombrosa capacidad para leer las motivaciones de las personas, la forma en que a veces parecía saber cosas sobre los acontecimientos actuales antes de que aparecieran en las noticias. Thomas Kowalski fingió su muerte en 1962 para proteger a su familia de las represalias soviéticas, continuó Martínez. Su trabajo consistía en gestionar una red de desertores y activos durante algunos de los años más peligrosos de la Guerra Fría. El aeropuerto era una de varias casas de seguridad que utilizaba para interrogar y reubicar a desertores de alto valor. La cabeza de Frank daba vueltas. Si fingió su muerte, ¿a dónde fue? ¿Qué le pasó? Asumió una nueva identidad y se mudó a Millbrook, donde podía vigilar el aeropuerto y su contenido mientras mantenía su tapadera. Se casó con una mujer local llamada Helen Chen en 1965. El nombre golpeó a Frank como un rayo. Helen Chen, la señora Chen, su vecina, la mujer que les había estado dando de comer a él y a Danny, que había conocido al padre de Sarah, que había actuado como si entendiera el dolor de una manera que iba más allá de la simple simpatía. La señora Chen, susurró Frank. Thomas Kowalski se convirtió en Thomas Chen, confirmó Martínez. Vivió tranquilamente en Millbrook durante 40 años hasta su muerte en 2020. Su viuda aún está viva. Frank se sentó en silencio, atónito, tratando de procesar las implicaciones. La señora Chen no era solo una vecina amable, era la madrastra de Sarah. Ella había sabido la verdad sobre el padre de Sarah todo el tiempo. Había visto a Frank casarse con Sarah y criar a Danny, todo mientras mantenía el secreto más grande imaginable. ¿Por qué no lo sabía Sarah?, preguntó Frank. Kowalski sintió que era más seguro para todos si Sarah creía que sus padres estaban muertos.
explicó Thompson. Cuanta menos gente supiera su verdadera identidad, mejor. Mantuvo la vigilancia sobre Sarah durante toda su vida, pero a distancia. Cuando ella se mudó a Millbrook para trabajar en el hospital, no fue una coincidencia. Él arregló para que ella consiguiera el trabajo para poder estar más cerca de ella. Frank pensó en todas las veces que la señora Chen había parecido saber exactamente lo que Sarah necesitaba. Cómo había aparecido con comidas y consejos y consuelo en los momentos precisos. No había sido una extraña amable. Había estado protegiendo a su hijastra, honrando una promesa a un hombre que había sacrificado todo para mantener a su familia a salvo. ¿Qué hay en el sótano del aeropuerto?, preguntó Frank. ¿Qué era tan importante que Kowalski pasó 40 años vigilándolo? Martínez y Thompson intercambiaron otra mirada, y Frank tuvo la sensación de que había llegado al límite de lo que estaban dispuestos a compartir. Eso es clasificado, señor Delaney. Lo que puedo decirle es que ciertos activos fueron colocados en almacenamiento seguro durante la Guerra Fría, y esos activos nunca fueron recuperados o redistribuidos oficialmente. En lo que respecta al gobierno, no existen. ¿Pero sí existen? Hipotéticamente sí. E hipotéticamente, si alguien descubriera estos activos, pertenecerían a quien los encontrara, siempre que no se hubieran obtenido por medios ilegales. Frank miró a los agentes. ¿Me le están diciendo que lo que sea que esté escondido en ese aeropuerto es legalmente mío? Le estamos diciendo que el gobierno no tiene ningún interés oficial en una propiedad que oficialmente no existe, dijo Martínez con cuidado. Sin embargo, hay otras partes que podrían estar muy interesadas en recuperar activos que creen que les pertenecen. Antes de que Frank pudiera preguntar qué otras partes, el teléfono del agente Thompson vibró. Lo miró y frunció el ceño. «Tenemos que irnos», le dijo a Martínez. «Señor Delaney, un consejo. Tenga mucho cuidado en quién confía. Thomas Kowalski tenía enemigos, y algunos de ellos tienen buena memoria». Después de que los agentes se fueron, Frank se sentó solo en la oficina de su garaje, tratando de darle sentido a todo lo que había aprendido. El padre de Sarah estaba vivo. Había estado vivo durante la mayor parte de la vida adulta de Sarah. La señora Chen era la madrastra de Sarah. El aeropuerto contenía activos que podrían valer una fortuna, pero que también venían con peligros que él no entendía. Esa tarde, Frank cerró el garaje temprano y condujo hasta la casa de la señora Chen. Ella estaba en su jardín, cuidando las plantas de tomate, con la atención cuidadosa de alguien que entendía que las cosas que crecen requerían paciencia y dedicación. Cuando vio a Frank acercarse, su expresión cambió de una leve sorpresa a la resignación, como si hubiera estado esperando esta conversación durante años. «Ya lo sabe», dijo ella simplemente. «El FBI me visitó esta mañana. Me contaron sobre Thomas Kowalski, sobre Thomas Chen». Frank se sentó en los escalones de su porche. «Me dijeron que Sarah era su hijastra». La señora Chen dejó sus herramientas de jardinería y se unió a él en los escalones. Por un largo momento se sentaron en un silencio cómodo, dos personas que habían compartido el dolor sin saber que también compartían la familia. «Quise decírtelo», dijo ella finalmente, «tantas veces, especialmente después de que Sarah se enfermó. Pero Thomas me hizo prometerlo. Dijo que el secreto era lo único que mantenía a todos a salvo». ¿A salvo de qué? De la gente que todavía cree que está luchando la Guerra Fría. Thomas ayudó a mucha gente a desertar. Gente que trajo información que dañó las operaciones de inteligencia soviéticas. Algunas de esas operaciones tenían participantes estadounidenses, empresarios, políticos, académicos que vendieron secretos por dinero o ideología. Cuando la Unión Soviética colapsó, esa gente pensó que estaban a salvo. Pero Thomas guardó registros. Frank sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. Los activos del aeropuerto no son solo dinero, ¿verdad? Thomas lo llamaba su póliza de seguro. Archivos, fotografías, grabaciones, evidencia que podría destruir reputaciones y carreras incluso hoy. Dijo que si algo le sucedía, si sus enemigos alguna vez lo encontraban, quería que alguien de confianza decidiera qué hacer con la información. Y él me eligió a mí. La señora Chen sonrió con tristeza. Él eligió a Sarah, pero Sarah se ha ido, así que ahora depende de ti y de Danny. Se acercó y le dio unas palmaditas en la mano a Frank. A Thomas le habrías caído bien. Siempre decía que las mejores personas eran las que arreglaban las cosas en lugar de romperlas.
Mientras Frank conducía a casa, su mente daba vueltas con las implicaciones de lo que había aprendido. El aeropuerto no era solo un pedazo de propiedad abandonada. Era una cápsula del tiempo de la Guerra Fría que contenía secretos que personas poderosas podrían matar por proteger. Se había comprado un misterio que podía hacerlo rico o matarlo, posiblemente ambas cosas. Cuando llegó a casa, Danny lo estaba esperando con una expresión de preocupación y un sobre de papel manila. «Papá, tenemos que hablar». Recibí una llamada de alguien que afirmaba representar a unos inversores que quieren comprar el aeropuerto. Están ofreciendo 2 millones en efectivo por una venta inmediata. Frank tomó el sobre y examinó el membrete. Meridian Development Corporation, con una dirección en Columbus y un número de teléfono que probablemente conducía a una centralita diseñada para desviar preguntas. ¿Qué les dijiste? Les dije que les pasaría el mensaje. Pero papá, esta gente sabía cosas sobre mi beca, tu situación de la hipoteca, incluso el apellido de soltera de mamá. ¿Cómo sabrían los promotores ese tipo de información personal? Frank miró a su hijo y se dio cuenta de que su tranquila vida en Millbrook había terminado. Lo quisiera o no, Frank se había convertido en el guardián de secretos que otras personas harían cualquier cosa por poseer. La única pregunta ahora era si era lo suficientemente fuerte como para protegerlos, y si el padre de Sarah le había dejado las herramientas que necesitaba para sobrevivir a lo que se avecinaba. Esa noche, Frank se sentó en la mesa de su cocina con la señora Chen y Danny, clasificando una caja de zapatos llena de documentos que ella había mantenido escondidos en su ático durante más de 20 años. Los papeles contaban una historia que era a la vez más complicada y más peligrosa de lo que Frank había imaginado. Thomas Kowalski no había sido solo un agente de inteligencia, había sido el arquitecto de uno de los programas de desertores más exitosos en la historia de la CIA. Entre 1951 y 1962, había gestionado el paso seguro de 43 activos soviéticos, incluidos científicos, oficiales militares y operativos de la KGB, que trajeron consigo secretos que moldearon la política estadounidense a lo largo de la Guerra Fría. Pero el activo más valioso que había manejado no era una persona, era una colección de documentos conocida internamente como los archivos de Moscú. Estos archivos contenían registros detallados de ciudadanos estadounidenses que habían colaborado con la inteligencia soviética, incluidos sus nombres reales, sus agentes, sus métodos de comunicación y la información específica que habían proporcionado al enemigo. Thomas dijo que los archivos eran como un arma nuclear, explicó la señora Chen, con la voz apenas un susurro, demasiado peligrosos para usarlos, pero demasiado importantes para destruirlos. Pasó 40 años manteniéndolos a salvo, esperando el momento adecuado para decidir su destino. Danny estudió una fotografía de un Thomas Kowalski más joven con uniforme militar, de pie junto al capitán Morrison, frente a una pequeña aeronave. ¿Por qué no se los entregó al FBI o a la CIA cuando la Unión Soviética colapsó? Porque algunos de los nombres en esos archivos pertenecían a personas que todavía estaban vivas, todavía en posiciones de poder, respondió la señora Chen. Congresistas, jueces, líderes empresariales que habían vendido secretos en su juventud y continuaron construyendo vidas respetables. Thomas dijo que exponerlos causaría más daño que bien. Frank examinó un mapa que mostraba el diseño subterráneo del aeropuerto con detalles precisos. El nivel del sótano, descubrió, era solo el comienzo. Había áreas de almacenamiento adicionales, rutas de escape de emergencia y lo que parecía ser una bóveda enterrada aún más profundamente debajo de la base del hangar. La clave de encriptación, dijo Frank de repente, recordando la rueda de cifrado de latón que había encontrado en la brújula de Morrison. Es para descifrar los archivos, ¿no? La señora Chen asintió. Thomas me enseñó a usarla en caso de que algo le sucediera. Los archivos están escritos en un código que cambia con cada documento, pero la clave proporciona el patrón para el descifrado. Trabajaron hasta la medianoche usando la rueda de cifrado para decodificar varias páginas de los archivos de Moscú. Los nombres que surgieron fueron impactantes en su familiaridad. Un ex senador que ahora dirigía una fundación importante, un juez de la Corte Suprema que había muerto el año anterior, un ejecutivo farmacéutico cuya empresa tenía contratos gubernamentales por valor de miles de millones. Pero fue el último nombre en la lista lo que hizo que a Frank se le helara la sangre. Rodríguez, Víctor,
Identidad actual: Miguel Rodríguez, ejecutivo bancario, Millbrook, Ohio. Rodríguez no es solo el gerente del banco, dijo Frank lentamente. Es uno de ellos. Me ha estado vigilándonos a todos durante años. La señora Chen se puso pálida. Thomas sospechaba, pero nunca pudo probarlo. Dijo que Rodríguez apareció en Millbrook de manera demasiado conveniente, demasiado perfectamente posicionado para monitorear las actividades financieras del pueblo. Danny levantó la vista de los documentos que había estado estudiando. Papá, si Rodríguez está trabajando para los rusos, entonces esos promotores que quieren comprar el aeropuerto no son promotores en absoluto. Frank terminó la frase. Son agentes enviados para recuperar los archivos. La revelación los golpeó como una ola fría. Frank no solo había tropezado con una oportunidad inmobiliaria, había caminado en medio de una operación de espionaje que había estado inactiva durante décadas. Al comprar el aeropuerto, había activado inadvertidamente una secuencia de eventos que había sacado a viejos enemigos de su escondite. La señora Chen se levantó bruscamente y caminó hacia la ventana de su cocina, mirando a través de las cortinas hacia la calle. Hay un coche aparcado frente a tu casa, Frank. El mismo coche que ha estado allí durante las últimas 3 noches. Frank se unió a ella en la ventana. Un sedán oscuro estaba bajo la farola, sus ocupantes invisibles detrás de las ventanas tintadas. Mientras miraban, otro coche se detuvo detrás de él, y Frank reconoció el BMW plateado de Rodríguez. Necesitamos conseguir esos archivos, dijo Frank. Esta noche, antes de que decidan tomar medidas más directas. Es demasiado peligroso, protestó la señora Chen. Thomas pasó años aprendiendo a moverse sin ser detectado por ese aeropuerto. Estarás entrando en una trampa. Pero Frank ya estaba planeando. Sus años como mecánico le habían enseñado a pensar sistemáticamente sobre problemas complejos, a descomponerlos en componentes manejables. El diseño del aeropuerto, los pasajes subterráneos, las medidas de seguridad que Thomas había instalado, eran todos sistemas mecánicos que podían entenderse y navegarse con el enfoque correcto. Danny, necesito que te quedes aquí con la señora Chen, dijo Frank. Si algo sale mal, llama al agente Martínez. Su tarjeta está en mi escritorio. Voy contigo, respondió Danny con firmeza. Este también es el legado de mi familia. Mamá querría que ayudara a protegerlo. Frank miró a su hijo, realmente lo miró, y vio no al adolescente que había estado protegiendo, sino al joven en el que se había convertido. Danny había heredado la inteligencia de Sarah y la determinación de Frank, y tal vez era hora de confiarle los secretos familiares que apenas ahora comenzaban a entender. Está bien, dijo Frank, pero haremos esto a mi manera, con cuidado, en silencio y con un plan para salir si las cosas se tuercen. La señora Chen sacó un juego de llaves de su joyero, cada una etiquetada con marcas crípticas que Frank ahora reconoció como el sistema de codificación de Thomas. Estas te llevarán a los niveles más profundos. Thomas me hizo memorizar los protocolos de seguridad, por si acaso. Mientras se preparaban para irse, Frank sintió una extraña sensación de finalización, como si todos los eventos aparentemente aleatorios del último mes hubieran estado conduciendo a este momento. Los sueños de Sarah, el impulso de comprar el aeropuerto, el descubrimiento del libro de registro de Morrison, no eran coincidencias. Eran piezas de un rompecabezas que el padre de Sarah había construido hace años. Un rompecabezas que solo podía ser resuelto por alguien que amaba a Sarah lo suficiente como para arriesgarlo todo por la verdad. Frank se deslizó la estrella de bronce de Thomas en el bolsillo junto a la rueda de cifrado y las llaves de los secretos que habían estado enterrados durante décadas. Cualesquiera que fueran los peligros que enfrentaran de Rodríguez y sus asociados, Frank sabía que finalmente estaba haciendo lo que Sarah había estado tratando de decirle que hiciera en esos sueños. Estaba descubriendo la verdad sobre las personas que amaba y estaba protegiendo el legado que Thomas Kowalski había muerto para preservar. Mientras conducían por las tranquilas calles de Millbrook hacia el aeropuerto, Frank miró por su espejo retrovisor y vio el sedán oscuro siguiéndolos a una distancia discreta. El juego ya no trataba de bienes raíces u oportunidades de desarrollo. Se trataba de supervivencia, y Frank estaba a punto de descubrir si un mecánico de un pueblo pequeño podía superar a espías profesionales que habían estado jugando a este juego durante décadas, pero tenía ventajas que ellos no esperaban.
El conocimiento de un hombre que había pasado 40 años preparándose para este momento, el amor de un hijo que estaba listo para luchar por el honor de su familia y la guía de una esposa cuyos sueños lo habían llevado exactamente a donde necesitaba estar. El aeropuerto esperaba en la oscuridad de adelante, guardando secretos que podían cambiarlo todo o destruirlos a todos. Frank y Danny se acercaron al aeropuerto desde el lado este usando una carretera de servicio que los mapas de Thomas indicaban que sería menos visible desde la carretera principal. Frank había desactivado las luces interiores de su camión y le había dicho a Danny que mantuviera su teléfono en silencio. Pero incluso estas precauciones se sentían inadecuadas contra adversarios que habían sido entrenados en técnicas de vigilancia y contravigilancia. El aire nocturno era fresco con la promesa del otoño, y la pista abandonada se extendía ante ellos como un lago de hormigón bajo la luz de las estrellas. Frank usó las llaves de Thomas para abrir un cobertizo de mantenimiento que nunca había notado durante sus visitas diurnas, revelando una entrada al sistema de túneles subterráneos que conectaba varios puntos alrededor de la propiedad del aeropuerto. «Esto es increíble», susurró Danny mientras descendían al túnel. El abuelo Thomas construyó su propio ferrocarril subterráneo. El túnel era estrecho pero estaba bien construido, con iluminación eléctrica que todavía funcionaba después de décadas de desuso. Frank siguió la ruta indicada en el mapa dibujado a mano de Thomas, contando los pasos y buscando puntos de referencia, hasta que llegaron a una pesada puerta de acero marcada solo con el número 7. Detrás de la puerta se encontraba el verdadero corazón de la operación de Thomas Kowalski. La habitación era más grande de lo que Frank había esperado, llena de archivadores, equipos de comunicación y una bóveda que parecía pertenecer a un banco en lugar de un aeropuerto abandonado. Pero fue la pared de fotografías lo que capturó la atención de Frank. Fotos de vigilancia de personas que entraban y salían de varios lugares, muchas de ellas con fechas de los años 80 y 90. Nunca dejó de trabajar, se dio cuenta Frank. Incluso después de que murió oficialmente, siguió reuniendo información. Danny estaba examinando un sofisticado equipo de radio que parecía ser capaz de monitorear múltiples frecuencias simultáneamente. «Papá, mira esto. Algunas de estas grabaciones están etiquetadas con fechas del año pasado. Alguien todavía estaba usando este equipo recientemente». Frank sintió un escalofrío de comprensión. Thomas no solo había escondido los archivos de Moscú y desaparecido, había continuado su trabajo de inteligencia hasta su muerte, actualizando sus registros y reuniendo nuevas pruebas de actividades de espionaje en curso. Rodríguez y sus asociados no solo estaban tratando de recuperar viejos secretos, estaban tratando de eliminar evidencia de operaciones actuales. La bóveda requería 2 llaves, ambas proporcionadas por la Srachen, junto con el código numérico que ella le había hecho memorizar a Frank. Dentro, Frank encontró exactamente lo que el agente Martínez había insinuado: bonos al portador por valor de aproximadamente 200 millones, lingotes de oro que probablemente databan de la era soviética y, lo más importante, 3 cajas de metal para archivos que contenían los archivos de Moscú completos. Pero cuando Frank levantó la primera caja de la bóveda, escuchó algo que le heló la sangre: el sonido de pasos en el túnel de afuera. «Danny, ponte detrás del equipo de radio», susurró Frank con urgencia. «Quédate escondido, pase lo que pase». La puerta de acero se abrió con un siseo mecánico, y Rodríguez entró en la habitación, seguido por 2 hombres que Frank no reconoció. A la dura luz fluorescente, Rodríguez se veía diferente, más duro, más peligroso, como si le hubieran quitado una máscara para revelar al depredador que había debajo. «Buenas noches, Frank», dijo Rodríguez, su acento notablemente más grueso de lo que había sido en todas sus conversaciones anteriores. «Veo que encontraste la pequeña sala del tesoro de Thomas». Frank se enderezó lentamente, manteniendo las manos visibles. «Víctor Rodríguez, supongo. ¿O prefieres tu nombre real?» Rodríguez sonrió, pero no había calidez en ella. «Muy bien. Thomas te entrenó bien, incluso desde más allá de la tumba». «Sí, soy Víctor Rodríguez, ex oficial del GRU. He estado esperando 20 años para que alguien me llevara a esta habitación». Uno de los acompañantes de Rodríguez, un hombre delgado con ojos pálidos, se adelantó y habló con un inglés muy acentuado. «¿Dónde están los archivos, anciano? Sabemos que están aquí». Frank miró las cajas de archivos, tratando de calcular distancias y ángulos. Estaba en desventaja de 3-1,
y sus oponentes casi con certeza estaban armados. Pero tenía una ventaja que ellos no conocían. Danny estaba escondido detrás del equipo de radio, y Frank pudo verlo lentamente estirando la mano hacia algo que parecía una alarma de emergencia. «Los archivos están en la bóveda», dijo Frank, ganando tiempo. «Pero tengo curiosidad por algo. ¿Cómo sabías que había encontrado este lugar?» Rodríguez sacó un pequeño dispositivo que Frank reconoció como un detector de movimiento. Thomas fue minucioso pero no perfecto. Instaló sensores para alertarlo cuando alguien entraba en su cámara sagrada, pero nunca consideró que esos mismos sensores pudieran ser monitoreados por otra persona. «He estado rastreando cada movimiento en esta instalación desde que compraste la propiedad». «Entonces, ¿por qué no tomaste los archivos tú mismo?» «Porque la bóveda requiere llaves y códigos que Thomas nunca compartió con nadie excepto con su esposa. Necesitábamos que hicieras el trabajo duro de convencerla para que cooperara». Rodríguez hizo un gesto hacia las cajas de archivos. «Ahora, por favor, aléjate de la bóveda para que mis asociados puedan recoger lo que nos pertenece». Frank no se movió. «Estos archivos no te pertenecen. Pertenecen al pueblo estadounidense, a la historia, a las familias de las personas cuyos nombres están allí». El hombre de ojos pálidos sacó una pistola con práctica eficiencia. «Aléjate o te mataremos y nos llevaremos los archivos de todos modos». Fue entonces cuando Danny activó la alarma. El sonido fue ensordecedor en el espacio cerrado, un claxon que Thomas probablemente había instalado para pedir ayuda en exactamente este tipo de situación. Pero, lo que es más importante, la alarma activó otros sistemas en todo el complejo subterráneo. Las luces de emergencia comenzaron a parpadear. Las puertas de acero se cerraron de golpe para aislar diferentes secciones. Y en algún lugar en la distancia, Frank pudo oír el sonido del equipo de radio transmitiendo señales de socorro automáticas. En la confusión, Frank se zambulló hacia la bóveda y agarró dos de las cajas de archivos mientras Danny salía de su escondite con lo que parecía ser una pistola de bengalas muy antigua pero funcional. «¡Nadie se mueva!», gritó Danny. Su voz se quebró ligeramente, pero su puntería era firme. Rodríguez se rió. «Un niño con una pistola de bengalas. ¡Qué conmovedor!». Pero el hombre de ojos pálidos miraba alrededor de la habitación con creciente alarma. «Víctor, tenemos que irnos ahora. Esas señales de radio están transmitiendo en frecuencias de emergencia. La policía, el FBI, tal vez el ejército responderán». Frank agarró las cajas de archivos contra su pecho y retrocedió hacia lo que esperaba que fuera una salida de emergencia. «No pueden esconderse de esto para siempre, Rodríguez. Thomas lo documentó todo. Cada pago, cada entrega, cada pedazo de información que vendiste. Incluso si nos matan, la verdad saldrá a la luz». «La verdad», gruñó Rodríguez, «es que los tontos idealistas como Thomas Kowalski nunca entendieron que la Guerra Fría nunca terminó. Simplemente se volvió más sutil, más rentable. La información en esos archivos vale más que dinero. Es influencia sobre algunas de las personas más poderosas de América». Frank encontró la manija de la salida de emergencia y tiró de ella, revelando una escalera estrecha que conducía hacia arriba. «Danny, ve». Lo que sucedió a continuación se desarrolló en cuestión de segundos. Danny disparó la pistola de bengalas, llenando la habitación con humo acre y una luz roja brillante. Frank empujó a su hijo hacia las escaleras y lo siguió, aún llevando las cajas de archivos. Detrás de ellos pudo oír a Rodríguez gritando órdenes en lo que sonaba a ruso. Salieron del complejo subterráneo a través de una salida oculta cerca de la torre de control, jadeando en el aire fresco de la noche. En la distancia, Frank pudo ver faros acercándose rápidamente por la carretera de acceso del aeropuerto. Múltiples vehículos, algunos de ellos con las barras de luces distintivas de los coches de policía. «Las señales de radio», jadeó Danny, «funcionaron. La ayuda viene en camino». Frank miró las cajas de archivos en sus brazos, luego a su hijo, que acababa de demostrar ser mucho más valiente y con más recursos de lo que Frank había imaginado. Pasara lo que pasara a continuación, habían logrado evitar que Rodríguez recuperara los archivos de Moscú. La misión de 40 años de Thomas Kowalski para proteger esos secretos estaba completa. Pero mientras esperaban que llegara la caballería, Frank se dio cuenta de que su victoria había tenido un costo. Rodríguez y sus asociados ahora sabían exactamente quiénes eran y qué habían encontrado.
La tranquila vida que Frank había intentado construir en Millbrook había terminado para siempre. A partir de ahora, serían objetivos, guardianes de secretos que personas poderosas matarían por poseer. Frank había querido honrar la memoria de Sarah y descubrir la historia oculta de su familia. En cambio, había heredado una guerra que su suegro había luchado en las sombras durante décadas. El primer coche de policía se detuvo en la puerta, seguido por vehículos del FBI y lo que parecía un transporte militar. El agente Martínez salió de uno de los coches, hablando rápidamente por un radio mientras examinaba la escena. Frank se puso de pie lentamente, aún sosteniendo las cajas de archivos, y se preparó para explicar cómo un mecánico de un pueblo pequeño había tropezado accidentalmente con la operación de inteligencia más grande de la historia de la Guerra Fría. Cualesquiera que fueran los siguientes pasos, él y Danny los enfrentarían juntos, armados con la verdad y el conocimiento de que algunos secretos valen la pena morir por protegerlos. El centro de mando del FBI que se materializó en el aeropuerto de Millbrook durante las siguientes 12 horas fue diferente a todo lo que el pueblo había visto. El agente Martínez había pedido recursos de Columbus, Cincinnati y Washington, D.C., transformando el hangar abandonado en un centro de operaciones de alta tecnología, completo con comunicaciones satelitales, terminales de computadora y suficientes agentes armados para asegurar una pequeña ciudad. Frank se sentó en lo que una vez había sido la oficina de Morrison, ahora sirviendo como sala de interrogatorios, mientras los investigadores federales catalogaban cada documento en los archivos de Moscú. Danny esperó en una habitación contigua bajo custodia protectora, ocasionalmente visible a través de la ventana, mientras los agentes tomaban su declaración y le explicaban los protocolos de protección de testigos que querían que considerara. Los archivos son aún más completos de lo que esperábamos, dijo el agente Martínez, sentándose en la silla frente a Frank, con una pila de carpetas que representaban 40 años de trabajo de inteligencia de Thomas Kowalski. Su suegro documentó no solo a los activos soviéticos originales, sino a sus hijos, sus asociados, sus relaciones comerciales. Es un mapa completo de una red durmiente que ha estado operando a plena vista durante décadas. Frank estudió las fotografías que Martínez extendió sobre el escritorio. La verdadera identidad de Rodríguez fue confirmada. Viktor Kozlov, ex oficial del GRU que había entrado en los Estados Unidos en 1985, bajo una profunda cobertura como estudiante de negocios. Durante los últimos 35 años, había construido una carrera en la banca que le dio acceso a los registros financieros de miles de estadounidenses, incluidos empleados del gobierno, contratistas militares y figuras políticas. ¿Cuántos más hay?, preguntó Frank. Basado en estos archivos, estimamos al menos 200 activos en posiciones de influencia en todo el Medio Oeste. Empresarios, académicos, políticos locales, agentes de la ley. Thomas los identificó a todos, rastreó sus carreras, documentó sus comunicaciones con sus agentes. Martínez sacó una fotografía que hizo que a Frank se le apretara el estómago. Mostraba a Rodríguez reuniéndose con un hombre que Frank reconoció como el comisionado del condado Bradley, el mismo funcionario que había cuestionado el estado mental de Frank después de la compra del aeropuerto. Bradley ha estado alimentando a Rodríguez con información sobre las actividades del gobierno local durante 15 años, explicó Martínez. Adquisiciones de propiedades, cambios de zonificación, planes de desarrollo económico. Es una operación de inteligencia perfecta, bajo perfil, información de alto valor, que ayuda a los inversores extranjeros a tomar decisiones estratégicas. Frank pensó en todos los negocios que habían cerrado en Millbrook, en todos los proyectos de desarrollo que habían fracasado, en todas las oportunidades económicas que de alguna manera nunca se habían materializado. No solo estaban reuniendo inteligencia, estaban saboteando el pueblo. Guerra económica, confirmó Martínez. Mantener a las comunidades estadounidenses débiles y dependientes, hacerlas vulnerables a la inversión e influencia extranjera. Es más efectivo que la conquista militar porque las víctimas nunca se dan cuenta de que están siendo atacadas. Un agente más joven se acercó a la mesa con una computadora portátil. Señor, hemos interceptado comunicaciones de la red de Kozlov. Están planeando algo para esta noche. Martínez estudió la pantalla, su expresión cada vez más sombría.
Lo llaman una operación de recuperación final. Parece que no planean retirarse en silencio. Frank sintió que se le formaba hielo en el estómago. ¿Qué significa eso? Significa que van a intentar eliminar a todos los que saben sobre los archivos. A usted, a Danny, a la señora Chen, probablemente a varios agentes federales. Lo harán parecer un accidente, una explosión, un incendio eléctrico, algo que destruiría toda la evidencia. El joven agente le entregó otro informe a Martínez. Los activos locales están siendo activados. Hemos identificado al menos a 12 individuos en Millbrook que han recibido instrucciones codificadas en las últimas 6 horas. Se están moviendo a posiciones alrededor de lugares clave. Frank se levantó bruscamente. «La señora Chen, ¿está a salvo?» «Tenemos agentes con ella, pero la gente de Kozlov conoce el pueblo mejor que nosotros. Han tenido décadas para planear esta contingencia». Martínez cerró la computadora portátil y miró directamente a Frank. «Necesito preguntarle algo y necesito una respuesta completamente honesta. ¿Está preparado para ver esto hasta el final, sin importar lo que cueste?» Frank pensó en los sueños de Sarah, en el piloto de época que lo había señalado hacia este aeropuerto, en la misión de 40 años de Thomas Kowalski para proteger los secretos estadounidenses de los adversarios extranjeros. Todo lo que había aprendido, todo lo que había descubierto, lo había llevado a este momento en el que tenía que elegir entre la seguridad y la justicia. ¿Qué necesitan que haga? Martínez sonrió con tristeza. Thomas dejó más que solo archivos en esa bóveda. Dejó armas, equipos de comunicación y planes detallados para defender esta instalación contra exactamente el tipo de ataque que Kozlov está planeando. Pero los sistemas de defensa requieren a alguien que entienda el diseño del aeropuerto y los sistemas mecánicos. Alguien que pueda improvisar reparaciones bajo presión. Frank miró alrededor del hangar que se había convertido en el centro de una guerra de inteligencia que la mayoría de los estadounidenses ni siquiera sabían que se estaba librando. La pistola de servicio de Morrison yacía en el escritorio junto a la estrella de bronce de Thomas, artefactos de un conflicto que había comenzado antes de que Frank naciera y que ahora era su responsabilidad terminar. «Muéstrame lo que necesitas», dijo Frank. Las siguientes 6 horas fueron las más intensas de la vida de Frank. Bajo la dirección de Martínez, activó sistemas defensivos que Thomas había incorporado a la infraestructura del aeropuerto durante décadas de cuidadosa preparación. Sensores de movimiento, cerraduras automatizadas, bloqueadores de comunicaciones e incluso trampas explosivas diseñadas para canalizar a los atacantes a zonas de eliminación predeterminadas. Danny insistió en ayudar a pesar del obvio peligro, y Frank tuvo que admitir que las habilidades técnicas de su hijo eran superiores a las suyas cuando se trataba de los sistemas computarizados que Thomas había instalado. Juntos, convirtieron el aeropuerto de Millbrook en una fortaleza que podía resistir a un pequeño ejército, al menos temporalmente. Su suegro era un genio paranoico, observó Martínez mientras probaban las alarmas del perímetro. Construyó este lugar para resistir un asedio. La señora Chen llegó bajo una fuerte escolta cuando el sol comenzaba a ponerse, llevando cajas adicionales de documentos y equipos que Thomas había almacenado en su casa. A pesar de su edad, se movía con la eficiencia ágil de alguien que se había entrenado para este momento durante décadas. «Thomas siempre dijo que este día llegaría», le dijo a Frank mientras trabajaban codo con codo para programar los sistemas de defensa. Dijo que la red eventualmente se volvería lo suficientemente desesperada como para arriesgarlo todo por estos archivos. Frank se detuvo en su trabajo para estudiar a la anciana que le había estado dando de comer a él y a Danny, cuidándolos, protegiéndolos sin revelar nunca que eran familia. «¿Por qué no me dijiste quién eras?», preguntó. «Porque Thomas me hizo prometer que te dejaría elegir tu propio camino. Dijo que obligar a la gente a cargar con secretos que no querían era solo otra forma de tiranía». Los ojos de la señora Chen se suavizaron. «Pero creo que él siempre esperó que finalmente encontraras tu camino hasta aquí». Sarah solía hablar de ti de maneras que le recordaban a Thomas, a él mismo cuando era joven. Alguien que arreglaba las cosas en lugar de romperlas. A medida que la oscuridad caía sobre Millbrook, Martínez recibió la noticia de que los activos de Kozlov se estaban moviendo a sus posiciones finales. El ataque llegaría pronto, probablemente después de la medianoche, cuando la mayor parte del pueblo estaba dormida y los tiempos de respuesta de emergencia serían los más largos.
Última oportunidad para reconsiderar, le dijo Martínez a Frank. Podemos evacuarlos a usted y a Danny a un lugar seguro. Deje que los agentes federales se encarguen de la confrontación final. Frank miró a la torre de control donde la radio de Morrison aún transmitía en frecuencias que lo conectaban con redes de inteligencia de todo el mundo. Pensó en los sueños de Sarah, en el mensaje que ella había estado tratando de enviarle sobre el legado y la responsabilidad y el precio de proteger a las personas que amas. Este es mi lugar, dijo Frank. Esto es lo que Sarah intentaba decirme. Danny se unió a ellos en la ventana que daba a la pista donde se libraría la batalla final. Papá, he estado pensando en lo que diría mamá si estuviera aquí. Creo que nos diría que lucháramos por la verdad, sin importar lo asustados que estemos. Frank puso su brazo alrededor de los hombros de su hijo y sintió una oleada de orgullo que no tenía nada que ver con logros académicos o aptitud mecánica. Danny se había convertido en el tipo de hombre que defendería sus principios, incluso cuando eso significaba arriesgarlo todo. Entonces eso es lo que haremos, dijo Frank. Lucharemos por la verdad. Afuera, las primeras sombras comenzaron a moverse a través del perímetro del aeropuerto, y Frank supo que la guerra de Thomas Kowalski estaba a punto de convertirse en la suya. Lo que sucediera en las próximas horas determinaría no solo el destino de los archivos de Moscú, sino el futuro de un pueblo que había estado bajo asedio durante décadas sin saberlo. Frank revisó la pistola de servicio de Morrison una vez más. Rezó una oración por la protección de Sarah y se preparó para defender el legado que 3 generaciones de su familia habían muerto para preservar. La batalla final por el aeropuerto de Millbrook estaba a punto de comenzar. El ataque comenzó a las 2 a.m., con el corte sistemático de las líneas eléctricas que conducían al aeropuerto. Frank observó desde la torre de control cómo secciones de Millbrook se oscurecían en una secuencia cuidadosamente orquestada, aislando el aeropuerto de las comunicaciones externas y los servicios de emergencia. Pero Thomas Kowalski había anticipado este movimiento décadas atrás. Los generadores de respaldo zumbaban automáticamente y los sistemas de defensa del aeropuerto permanecían en pleno funcionamiento. 12 vehículos acercándose desde múltiples direcciones, informó el agente Martínez a través de los auriculares de radio que Frank llevaba. Coordinación profesional, tácticas de estilo militar. Kozlov trajo a todos los que tenía. Frank ajustó el enfoque de los viejos binoculares de Morrison y estudió al equipo de asalto que se extendía por el perímetro del aeropuerto. No eran los matones que esperaba. Se movían con la precisión disciplinada de los operativos de las fuerzas especiales, usando técnicas de cobertura y ocultación que sugerían un extenso entrenamiento militar. Danny, ¿cómo funcionan esos sistemas de comunicación?, llamó Frank a su hijo, que estaba manejando el equipo de radio de Thomas desde el hangar de abajo. Transmisión en todas las frecuencias de emergencia, respondió Danny, pero están bloqueando la mayoría de las señales. No estoy seguro de cuánto está llegando. En la distancia, Frank pudo ver los destellos de los cañones mientras los agentes del FBI se enfrentaban a los equipos de asalto de Kozlov. Los agentes federales eran hábiles y estaban bien equipados, pero estaban en desventaja numérica y luchaban en un terreno desconocido contra oponentes que habían pasado años estudiando la zona. Frank activó la primera línea de las medidas defensivas de Thomas, luces de inundación activadas por movimiento que convertían la noche en día en el área de la pista. La iluminación repentina atrapó a varios atacantes al descubierto, obligándolos a buscar refugio detrás de vehículos de mantenimiento y barreras de hormigón. Hermoso. La voz de Martínez crepitó a través del radio. Eso nos acaba de dar un respiro. Pero las fuerzas de Kozlov se adaptaron rápidamente. Frank observó a través de los binoculares cómo comenzaron a usar granadas de humo para oscurecer sus movimientos, avanzando bajo la cubierta de la niebla artificial que habían creado. Soldados profesionales, definitivamente no los activos locales que Frank había esperado. La radio de la torre de control estalló con transmisiones codificadas a medida que los sistemas automáticos de Thomas comenzaban a transmitir señales de socorro en frecuencias militares y de inteligencia. En algún lugar en la estática, Frank escuchó lo que sonaba como rotores de helicóptero en la distancia. Refuerzos, esperaba, aunque no podía decir si eran amigos u hostiles. Una explosión sacudió el hangar de abajo, y Frank sintió que la torre de control se balanceaba ligeramente. La gente de Kozlov había violado el perímetro
y ahora se estaba abriendo camino a través del edificio donde se guardaban los archivos de Moscú. Papá, la voz de Danny subió por la escalera. Están en el edificio. Martínez dice que tenemos que retroceder a la posición secundaria. Frank agarró la pistola de Morrison y la medalla de bronce que había iniciado toda esta aventura. Luego descendió las estrechas escaleras hacia el nivel del hangar. El sonido de los disparos era mucho más fuerte ahora, salpicado de órdenes gritadas en un inglés acentuado, y lo que Frank supuso que era ruso. Encontró a Danny y a la señora Chen en el centro de operaciones subterráneo junto con el agente Martínez y otros 3 agentes federales. Las paredes estaban llenas de monitores que mostraban las transmisiones de las cámaras de todo el complejo del aeropuerto, y Frank podía ver figuras armadas moviéndose sistemáticamente a través de áreas que había pasado semanas limpiando y restaurando. No solo están aquí por los archivos, dijo Martínez con gravedad. Están plantando explosivos. Esta es una operación de tierra quemada. Planean destruir todo. La señora Chen se sentó en la consola de comunicaciones de Thomas, sus dedos moviéndose a través de interruptores ideales con eficiencia practicada. A pesar de su edad, se veía completamente tranquila, como si se hubiera estado preparando para este momento toda su vida. Thomas siempre dijo que la verdadera batalla no sería por los archivos en sí mismos, dijo sin levantar la vista de su trabajo. Sería por si Estados Unidos lucharía para proteger sus secretos o dejaría que los enemigos extranjeros se los llevaran. Frank estudió las transmisiones del monitor y comenzó a entender la situación táctica. Las fuerzas de Kozlov tenían una superioridad numérica y de entrenamiento, pero estaban operando en un entorno para el que Thomas se había preparado durante décadas para exactamente este tipo de asalto. Cada corredor, cada habitación, cada salida había sido diseñada para canalizar a los atacantes a posiciones predeterminadas, donde podían ser aislados y derrotados. La placa conmemorativa, dijo Frank de repente, recordando algo de las notas de Thomas, dijo que el verdadero tesoro no estaba en la bóveda, estaba en la placa conmemorativa. La señora Chen sonrió y activó otra serie de interruptores. Thomas siempre fue dramático, pero tienes razón. La información más importante no está en esos archivos. Está en los sistemas automatizados que construyó para garantizar que la verdad sobreviviera, incluso si nosotros no lo hacíamos. Afuera, el sonido de los rotores de los helicópteros se hacía más fuerte, y Frank pudo ver nuevas luces acercándose a través del campo de Ohio. Vehículos militares, definitivamente estadounidenses, con suficiente potencia de fuego para terminar este asedio de forma rápida y permanente. Pero las fuerzas de Kozlov tenían una sorpresa más. A través de los monitores, Frank vio como una figura que reconoció como el hombre de ojos pálidos de la confrontación subterránea se acercaba al hangar, llevando lo que parecía un dispositivo explosivo de grado militar. Una carga dirigida. Martínez identificó lo suficientemente grande como para colapsar todo este edificio y a todos los que están en él. Frank miró a su hijo, a la señora Chen, a los agentes federales que habían arriesgado sus vidas para proteger el legado de Thomas. El momento final de la batalla se acercaba, y Frank se dio cuenta de que todo ahora dependía de si un mecánico de un pueblo pequeño podía superar a asesinos profesionales que habían pasado sus vidas preparándose para exactamente esta situación. La pistola de Morrison se sentía pesada en su mano. Mientras Frank se preparaba para tomar la decisión que determinaría si la misión de 40 años de Thomas Kowalski terminaría en victoria o derrota, Frank tomó su decisión en el espacio entre latidos. Mientras Martínez y sus agentes se preparaban para una última defensa, Frank se escapó por el túnel de escape de Thomas, llevando la pistola de Morrison y un plan que era a partes iguales desesperación e intuición mecánica. Salió del sistema de túneles cerca del cobertizo de mantenimiento donde toda esta aventura había comenzado, lo suficientemente cerca como para ver al hombre de ojos pálidos colocando su dispositivo explosivo contra la viga de soporte principal del hangar. La precisión matemática de la colocación le dijo a Frank todo lo que necesitaba saber. Esto no era solo demolición, era ingeniería, diseñada para garantizar que nada dentro del edificio sobreviviría. Pero Thomas Kowalski también había sido un ingeniero, y Frank estaba empezando a entender las capas de protección que el viejo espía había construido en su fortaleza. La carga dirigida colapsaría el hangar,
Pero el centro de operaciones subterráneo fue diseñado para sobrevivir incluso a ese nivel de destrucción. Thomas lo había planeado todo, incluida su propia muerte. Frank se movió a través de las sombras con los pasos cuidadosos que su padre le había enseñado durante los viajes de caza décadas atrás. El hombre de ojos pálidos estaba concentrado en su trabajo técnico, ajustando temporizadores y revisando conexiones con la concentración de alguien que se enorgullecía profesionalmente de la destrucción. 30 segundos para la detonación, dijo el hombre a su radio, su acento espeso con tensión. Frank salió de la cobertura con la pistola de Morrison levantada. Aléjate del dispositivo. El hombre de ojos pálidos se giró lentamente, con la mano aún sosteniendo el detonador. A la tenue luz del hangar, Frank pudo ver que era más joven de lo esperado, tal vez 40, con la complexión delgada de alguien que había pasado años en entrenamiento militar. «Eres el mecánico», dijo el hombre, como si Frank fuera un espécimen interesante. «Kozlov dijo que huirías cuando comenzaran los disparos». «Kozlov se equivocó en muchas cosas», respondió Frank, manteniendo la pistola firme, a pesar de la adrenalina que corría por su sistema. «No me dispararás. No eres un asesino». Frank pensó en la muerte de Sarah, en los años de dolor y culpa que lo habían llevado a este momento, en el futuro de Danny, en la lealtad de la señora Chen, en el sacrificio de 40 años de Thomas Kowalski para proteger los secretos estadounidenses. «Tienes razón», dijo Frank. «No soy un asesino, pero soy un mecánico y entiendo cómo funcionan las cosas». Antes de que el hombre de ojos pálidos pudiera reaccionar, Frank disparó al panel de control del dispositivo, enviando chispas a medida que los componentes electrónicos se destrozaban. La carga dirigida seguía siendo peligrosa, pero sin su sofisticado mecanismo de temporización, era solo un pedazo de metal caro. El hombre pálido se abalanzó sobre Frank con velocidad practicada, pero el trabajo mecánico le había dado a Frank manos fuertes y reflejos rápidos. Lucharon por el control de la pistola, mientras a su alrededor la batalla por el aeropuerto de Millbrook llegaba a su clímax. El sonido de los helicópteros militares era ensordecedor ahora, y a través de las ventanas del hangar, Frank pudo ver focos barriendo la pista mientras las fuerzas estadounidenses finalmente llegaban en números abrumadores. El equipo de asalto de Kozlov estaba atrapado entre los agentes del FBI dentro del edificio y las unidades militares afuera. Frank logró liberarse del agarre de su oponente y retroceder hacia la entrada del hangar, manteniendo la pistola apuntando al hombre de ojos pálidos que ahora estaba buscando su propia arma. «Se acabó», gritó Frank. «Toda tu red está al descubierto. Kozlov está acabado. Las redes se pueden reconstruir», respondió el hombre, sacando su pistola con un movimiento fluido. «Pero algunos secretos deben morir con las personas que los conocen». La confrontación final fue interrumpida por la llegada de alguien que Frank no esperaba ver vivo. Víctor Rodríguez, o Kozlov, cojeando por la entrada del hangar con sangre en la camisa y desesperación en los ojos. «Dmitri, nos vamos ahora», ordenó Kozlov a su subordinado. «La misión está comprometida». Pero Dmitri sacudió la cabeza, sus ojos pálidos fijos en Frank con la intensidad de alguien que había cruzado demasiadas líneas para retirarse. «Ahora el mecánico lo sabe todo. Debe ser eliminado. No hay tiempo». El disparo de Dmitri falló mientras Frank se zambullía detrás del viejo banco de trabajo de Morrison. Las balas salpicaron el hormigón y el acero. Frank rodó hacia su izquierda y se levantó disparando. Sus disparos obligaron a ambos rusos a buscar cobertura detrás de las piezas de aviones dañadas que yacían en el piso del hangar. Afuera, los helicópteros militares estaban aterrizando, descargando soldados que asegurarían el perímetro en cuestión de minutos. Pero los minutos se sentían como horas cuando Frank estaba atrapado en un tiroteo con asesinos profesionales que no tenían nada que perder. «Frank», la voz de Danny resonó desde la entrada subterránea. «Papá, ¿estás ahí arriba?» «¡Agáchate!», gritó Frank, no queriendo que su hijo se convirtiera en un objetivo en el fuego cruzado. Kozlov estaba hablando rápidamente en ruso, probablemente coordinándose con lo que quedaba de su equipo de asalto. Frank no podía entender las palabras, pero el tono era claro. Estas eran las órdenes finales de un comandante cuya operación se había derrumbado a su alrededor. Un nuevo sonido interrumpió el caos. El distintivo gemido de los motores a reacción
acercándose rápido y bajo. A través de las ventanas rotas del hangar, Frank vio aviones militares rodeando el aeropuerto como buitres mecánicos, sus focos convirtiendo la noche en un día artificial y duro. Aquí la coronel Hayes, Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Su voz amplificada resonó en todo el aeródromo. Están rodeados. Dejen sus armas y ríndanse de inmediato. Dmitri se rió, un sonido desprovisto de humor. La eficiencia americana. Siempre demasiado tarde, siempre demasiado ruidosa. Salió de la cobertura con su pistola levantada, no hacia Frank, sino hacia la entrada subterránea donde Danny y los demás estaban escondidos. Frank no pensó. Simplemente se movió, lanzándose entre el arma de Dmitri y la escalera que conducía a su hijo. La bala le alcanzó a Frank en el hombro, haciéndolo girar y haciendo que la pistola de Morrison resonara en el suelo de hormigón. El dolor explotó a través de su brazo y pecho, pero Frank se mantuvo en pie, impulsado por la determinación y la adrenalina. Kozlov agarró el brazo de Dmitri. «Basta. Nos vamos ahora o morimos aquí». Pero mientras se giraban hacia lo que Frank asumió que era otra ruta de escape, el agente Martínez apareció en la puerta del hangar con un equipo táctico detrás de él. Los agentes del FBI se movieron con precisión practicada, sus armas apuntando a los dos rusos que de repente se encontraron sin ningún lugar a donde huir. Viktor Kozlov, Dmitry Bulov, están bajo arresto por espionaje, asesinato y conspiración contra los Estados Unidos, anunció Martínez con una satisfacción que era audible incluso sobre el sonido de los helicópteros y los gritos de los soldados. Frank se desplomó contra el banco de trabajo, agarrándose el hombro herido y observando cómo los dos hombres que habían aterrorizado a su pueblo durante décadas eran finalmente llevados ante la justicia. Danny salió del complejo subterráneo y corrió al lado de su padre, seguido por la señora Chen y varios médicos que habían llegado con las fuerzas militares. «Papá, estás herido», dijo Danny, con la voz tensa por la preocupación. «Estoy bien», logró decir Frank, aunque el dolor en su hombro sugería lo contrario. «¿Todos los demás están a salvo?» «Todos están a salvo», confirmó la señora Chen, su voz llevando décadas de alivio. «La misión de Thomas finalmente está completa». Mientras los médicos militares trabajaban en el hombro de Frank, él observó cómo se llevaban a Kozlov y Dmitri esposados. El banquero que había parecido tan respetable, tan parte de la comunidad de Millbrook, se reveló como lo que siempre había sido, un operativo extranjero que había pasado 35 años trabajando para debilitar y explotar el pueblo al que Frank llamaba hogar. A través de las ventanas del hangar, Frank pudo ver el sol comenzando a salir sobre el aeropuerto de Millbrook, pintando el cielo en tonos de rosa y oro que le recordaban el amanecer favorito de Sarah. La batalla había terminado, los secretos estaban a salvo, y por primera vez en 2 años, Frank sintió que Sarah estaría orgullosa de las decisiones que había tomado. La coronel Hayes se acercó con una carpeta gruesa de documentos oficiales. «Señor Delaney, en nombre del gobierno de los Estados Unidos, quiero agradecerle por su servicio a este país. La inteligencia que ha ayudado a recuperar evitará ataques y salvará vidas estadounidenses en los años venideros». Frank aceptó la carpeta con su mano buena. Luego miró alrededor del hangar que se había convertido en el centro de una guerra de inteligencia que la mayoría de los estadounidenses nunca sabrían que se había librado. «¿Qué pasa ahora?», preguntó. «Ahora», dijo la coronel Hayes con una sonrisa, «usted decide qué hacer con el aeropuerto más seguro de Ohio». 6 meses después, Frank estaba de pie junto a la placa conmemorativa recién instalada en la entrada del Centro Thomas Kowalski para la historia de la aviación, observando cómo el primer grupo de escolares pasaba para visitar el hangar restaurado. La dedicatoria de bronce brillaba a la luz del sol de la mañana, sus palabras simples pero profundas, en memoria de Thomas Kowalski, el capitán James Morrison y todos los que sirvieron en silencio para preservar la libertad. La transformación del aeropuerto de Millbrook había superado las expectativas de todos. Los 200 millones en activos recuperados, legalmente de Frank bajo las leyes federales de decomiso de activos, habían financiado no solo el monumento, sino una restauración completa de las instalaciones. Las pistas de aterrizaje eran lisas y modernas, capaces de manejar tanto aviones de época como jets de negocios contemporáneos.
La torre de control funcionaba de nuevo, con personal de controladores de tráfico aéreo jubilados que ofrecían su tiempo como voluntarios para apoyar el museo volador que se había convertido en la principal atracción turística de Millbrook. Danny salió del hangar con un uniforme de piloto, habiendo completado su primer vuelo en solitario en el Cessna, restaurado de Morrison, solo una hora antes. El chico, que había estado devastado por la compra aparentemente irracional del aeropuerto de su padre, ahora planeaba una carrera en la aviación, inspirado por el legado heroico de su abuelo y decidido a honrar la historia familiar que nunca había sabido que existía. El grupo de turistas de Indianápolis acaba de aterrizar, informó Danny, con el rostro radiante de la satisfacción de alguien que había encontrado su vocación. 32 personas, incluidos 2 veteranos de la Segunda Guerra Mundial que conocían a algunos de los pilotos que volaban desde aquí durante la guerra. Frank asintió, todavía asombrado por lo completamente que sus vidas habían cambiado. El garaje en el pueblo ahora estaba administrado por el sobrino de Pete Morrison, un mecánico hábil que había regresado a Millbrook específicamente para trabajar en los aviones de época que se estaban convirtiendo en el centro de un próspero negocio de restauración. Frank todavía trabajaba en motores, pero ahora eran Pratt Whitneys y Wright Radials en lugar de Chevrolets y Fords. La señora Chen se acercó desde la dirección del centro de visitantes, moviéndose con la energía enérgica de alguien que finalmente había sido relevada de una carga que había llevado durante décadas. Ahora se desempeñaba como historiadora oficial del museo, compartiendo versiones cuidadosamente editadas de la historia de Thomas con visitantes que venían de todo el mundo para aprender sobre la guerra secreta que se había librado en un pueblo pequeño de América. La oficina del congresista llamó. Le dijo a Frank, el proyecto de ley para designar esto como un sitio histórico nacional pasó por el comité esta mañana. Debería llegar al pleno para una votación completa la próxima semana. Frank sonrió ante la ironía. El aeropuerto que lo había convertido en el hazme reír ahora estaba siendo reconocido como uno de los sitios de preservación de la Guerra Fría más importantes del país. El complejo subterráneo que había escondido los secretos de Thomas ahora era una exhibición de museo que educaba a los visitantes sobre el precio de la libertad y la valentía de las personas que lucharon batallas que nunca podrían ser reconocidas públicamente. El monumento había atraído más que solo turistas. Varios de los activos identificados en los archivos de Moscú se habían acercado discretamente a las autoridades federales para confesar su participación y proporcionar información sobre operaciones de inteligencia extranjeras en curso. La red que Kozlov había pasado décadas construyendo fue desmantelada sistemáticamente. Sus miembros fueron arrestados o convertidos en agentes dobles que trabajaban para la inteligencia estadounidense. Rodríguez mismo, Frank todavía pensaba en él por su nombre falso, había sido sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional después de declararse culpable de cargos de espionaje. A cambio de su cooperación, varios miembros de su red recibieron sentencias más leves, aunque sus carreras en la banca, la política y los negocios fueron destruidas permanentemente. El hombro de Frank se había curado por completo, dejando solo una pequeña cicatriz que a veces tocaba cuando pensaba en la noche que lo cambió todo. La herida había sido un pequeño precio a pagar por el conocimiento de que los secretos de su familia finalmente estaban a salvo, que la misión de 40 años de Thomas Kowalski se había completado con éxito. A medida que avanzaba la tarde, Frank se encontró en la vieja oficina de Morrison, ahora restaurada a su apariencia de la década de 1950, pero equipada con sistemas de seguridad modernos que habrían impresionado al propio Thomas. El escritorio donde había encontrado la estrella de bronce ahora estaba protegido detrás de un vidrio, parte de una exhibición que contaba la historia de los estadounidenses comunes que habían hecho cosas extraordinarias para proteger a su país. Danny se unió a él allí cuando el último grupo de turistas se fue, sentándose en la silla que una vez había sido el puesto de mando de Morrison. He estado pensando en mamá, dijo Danny en voz baja, en si sabía lo que el abuelo Thomas había hecho, en si sospechaba que la señora Chen era familia. Frank consideró la pregunta que lo había atormentado durante meses. Creo que ella sabía algo. Tal vez no los detalles, pero siempre tuvo buenos instintos sobre las personas. Le cayó bien la señora Chen de inmediato,
Confió en ella de una manera que parecía ir más allá de la simple amistad. ¿Y los sueños? ¿Crees que ella realmente estaba tratando de contarte sobre este lugar? Frank miró por la ventana a la pista donde los aviones de Morrison una vez habían llevado secretos que moldearon la Guerra Fría, donde Thomas Kowalski había construido una fortaleza para proteger la inteligencia estadounidense de los enemigos extranjeros. Creo que ella estaba tratando de decirme que dejara de tener miedo, dijo Frank finalmente. Que dejara de esconderme de las partes de la vida que parecían demasiado complicadas o peligrosas para manejar. Ella sabía que necesitaba encontrar algo más grande que mi propio dolor para darle sentido a mi vida de nuevo. Danny asintió pensativamente. Ella estaría orgullosa de lo que hemos construido aquí. Sí, asintió Frank. Lo estaría. Mientras el sol se ponía detrás del hangar restaurado, Frank caminó por el perímetro del aeropuerto una vez más, siguiendo la ruta que había tomado esa primera noche, cuando el lugar había parecido nada más que hormigón agrietado y sueños rotos. Ahora estaba vivo de nuevo, sirviendo a pilotos y preservando la historia y contando la historia de personas que habían sacrificado todo para proteger las libertades que la mayoría de los estadounidenses daban por sentado. Frank se detuvo en la tumba de Sarah de camino a casa, el pequeño cementerio visible desde el límite este del aeropuerto. Su lápida era de granito simple, con su nombre, fechas y las palabras amada esposa y madre. Pero Frank había añadido algo más nuevo, una pequeña placa de bronce que decía «La verdad honra a los héroes». «Lo hicimos», dijo Frank en voz baja, colocando flores frescas junto a la piedra. «Encontramos la verdad que querías que encontráramos. Honramos la memoria de tu padre. Protegimos los secretos de la familia». La brisa de la tarde llevó el sonido de los motores de los aviones desde el aeropuerto, donde los pilotos practicaban aterrizajes nocturnos bajo la guía de instructores que entendían que volar era tanto un arte como una confianza sagrada. Frank escuchó los sonidos familiares y sintió la profunda satisfacción de alguien que finalmente había encontrado su propósito. Ya no llevaba su anillo de casado, no porque hubiera olvidado a Sarah, sino porque finalmente había aprendido a llevar su memoria sin ser aplastado por su peso. El amor que habían compartido era parte de él ahora, integrado en el hombre en el que se había convertido, en lugar de una carga que tenía que soportar. Caminando a casa por las tranquilas calles de Millbrook, Frank reflexionó sobre el extraño viaje que lo había llevado del dolor al propósito, del aislamiento a la comunidad, de la desesperación a la esperanza. El aeropuerto lo había llamado, tal como le había dicho a todos después de esa primera compra impulsiva. Pero lo que no había entendido entonces era que la llamada no venía de la propiedad en sí. Venía de la gente que lo había amado, tanto viva como muerta, que quería que él encontrara su camino de regreso al mundo de los vivos. Mañana traería nuevos desafíos, nuevos visitantes para educar, nuevos aviones para restaurar, nuevas historias para preservar. Frank esperaba todo esto, sabiendo que finalmente estaba haciendo el trabajo que estaba destinado a hacer en el lugar que estaba destinado a estar, rodeado por la familia que estaba destinado a proteger. El Centro Thomas Kowalski para la historia de la aviación era más que un museo. Era un testimonio de la idea de que la gente común podía hacer cosas extraordinarias cuando estaban dispuestos a luchar por algo más grande que ellos mismos. Frank Delaney, mecánico de un pueblo pequeño convertido en guardián de secretos, había aprendido esa lección de la manera difícil, pero la había aprendido por completo y nunca la olvidaría de nuevo.